Ha llegado el momento de hablar del equipo número 21 de nuestros Power Rankings, los New York Giants. Una franquicia que ha arrancado perdiendo 8 de sus primeros 10 partidos en 3 años de forma consecutiva y que solo se ha metido a playoffs 2 veces desde que ganó el Super Bowl en la temporada 2011-2012. Pero contrataron a John Harbaugh para estabilizar al equipo y desarrollar a Jackson Dart. ¿Es eso lo que necesitaba realmente este equipo? ¿O estamos sobrevalorando a los Giants? Para hablar de ese tema me acompaña el día de hoy mi compañero y amigo Alan García. Te saludo, amigo, y te pregunto, ¿por qué estás inflando tanto a los Giants en tu ranking de cara a la próxima temporada? Bueno, creo que tienen un quarterback que, aunque me preocuparon algunas cosas, mostró bastante potencial. Tienen un receptor que es posiblemente uno de los 10 mejores de la liga. Al menos así lo fue cuando estuvo como novato. Después se rompe la rodilla en ese famoso pasto del MetLife Stadium que yo creo que todo el mundo de la NFL lo odia, o al menos todos los atletas lo odian. Y creo que tienen muy buenos elementos en defensiva. Añadieron también a uno que yo pienso que no es un producto terminado, pero que si lo logran pulir, pues hay una estrella por ahí, ¿no? Sí, creo que hay algunos asteriscos bien importantes, pero pues el entrenador en jefe te da la sensación de que necesitaba un segundo aire en otro lado, se va de la franquicia que le dio una oportunidad de ser entrenador en jefe como Baltimore y ahora llega a Nueva York con, insisto, mucha juventud por delante, inclusive ya renunciando a una de las estrellas de ese equipo como Dexter Lawrence, pero creo que hay muchos elementos para trabajar. No sé si ya desde el primer año se puede haber reflejado. Sí creo que, insisto, hay unos asteriscos que le pueden doler mucho a los Giants y lo vamos a ir viendo en este episodio, pero creo que hay bastante con qué trabajar y que esto termine siendo un equipo del cual haya pues muchos ánimos, mucho entusiasmo para los siguientes 3, 4, porque es ahí donde realmente le tengo también pues esa proyección donde a Giants le puede ir bien en ese tiempo. Aquí estamos viendo algunas de las estadísticas que tuvieron la temporada pasada, al menos en ofensiva. Este es un equipo que en general fue en medio, por así decirlo, en términos de producción del montón, por decirlo de otra forma, pero no fueron tan consistentes down a down. De repente dependían demasiado de escapadas de Jackson Dart, de pases largos, de cuestiones así. No eran tan consistentes down a down. Es una ofensiva que, de nuevo, tiene margen de mejora, pero si lo hace, probablemente se va a meter al top 10 ya en varias cosas muy importantes. En EPA por jugada terminaron justo en el borde de esa parte, pero evidentemente sin ser consistentes down a down, que es lo que refleja la tasa de éxito. Estamos hablando de un equipo que definitivamente tiene algunas piezas, sobre todo en el lado ofensivo del balón, y que por eso están contratando a John Harbaugh para elevar el suelo en esa parte. Pero también traen a Denard Wilson, el coordinador defensivo, para intentar potenciar a una defensiva que es mucho mejor que lo que mostraron la temporada pasada, ¿no? ¿Qué es esto nada más? La defensiva de los Giants tiene mucho más talento que lo que estamos viendo reflejado en las métricas de la temporada pasada. Y aquí tenemos yardas, EPA, tasa de éxito, tenemos métricas tradicionales y avanzadas. Es que iba a decir Todas yo, prácticamente coinciden, Aje. Esta fue una mala defensiva. si no, es que, o sea, podríamos poner las estadísticas básicas que son las de yardas totales permitidas, yardas permitidas por tierra, por aire, en robos de balón, en puntos permitidos, capturas, en todo están muy bajos y ves la cantidad de jugadores que tenían y sí, no te explica simplemente cómo fracasaron tanto y es que además, si era la defensiva la que también perdía partidos, porque había juegos donde tenía doble dígito de ventaja Nueva York y de la nada perdían esa ventaja. O sea, realmente aquí hubo un muy mal manejo de ventaja, sí, por parte también del entrenador en jefe y por eso lo terminan corriendo a mitad de campaña a Brian Dable, pero lo que estaba haciendo esta defensiva también era pues, muy esperpentoso, la verdad, para mí, y terminó siendo lapidario para, pues quizá que se reflejara un poquito más lo que habían mostrado las nuevas estrellas de este equipo, ¿no? Como Jackson Dart, Cam Scarborough, entre otros. No, completamente de acuerdo con eso que resaltas. Y en general, creo que por eso hacen la inversión que hacen por John Harbaugh, ¿no? Porque necesitan un adulto como entrenador en jefe. Brian Dable hacía cosas bien, pero nunca pudo arreglar la defensiva y además exponía demasiado a Jackson Dart. Entonces contratan a John Harbaugh, número uno, para darle un poco
¿cómo decirlo? De caché al proyecto, ¿no? Como que la gente confíe, que crea, porque ya sabemos que John Harbaugh es alguien probado en la NFL, ya lo demostró con los Ravens en su momento, sostuvo más o menos el suelo del equipo, los mantenía competitivos a pesar de lesiones, de repente cuando no estuvo Lamar Jackson la temporada pasada no se le destruyó completamente el plantel, no se le cayó el proyecto, pero también es cierto que se quedó corto en algunos momentos y sobre todo el hecho de que no haya ganado un Super Bowl con Lamar Jackson y que haya tenido tan poco éxito en playoffs, me parece que es la razón por la cual termina saliendo de la franquicia de Y Baltimore. ¿Es eso culpa de él? ¿Realmente es tan pecho frío como dicen los haters de Lamar Jackson? Bueno, supongo que lo vamos a es averiguar que, ¿sabes los algo? próximos meses Sí, y con Nueva York tiene la oportunidad de demostrar que él tenía más responsabilidad para explicar el éxito de Baltimore. pues es que aquí vamos a probar qué versión veremos de John Harbaugh en la Gran Manzana, la que tiene 17 derrotas tras llegar con ventaja de doble dígito al cuarto periodo, o la que desde su primer año con Baltimore llegó, o sea, a unas finales de conferencia. No digo que Giants va a llegar a esas finales de conferencia, creo que hay mucho talento todavía en la conferencia nacional, pero que sí pueda ser capaz de hacer competir a Giants en una división tan pesada como el este de la NFC desde su primer año. ¿Qué versión es la que nos va a tocar de John Harbaugh? Porque miren, ya mencionamos esos números de esa defensiva de Shane Bowen, que también me lo mandaron a casa a mitad de campaña por el terrible trabajo que hizo. Inclusive pues, ese duelo contra Broncos, ¿no? Por ejemplo, que pierden una ventaja de 20 y tantos puntos en el último periodo, es inadmisible. Pero John Harbaugh no viene de algo tan diferente. Eso es lo único que me preocupa también, ¿no? O sea, en términos de la llegada de Harbaugh, pero ya es algo que iremos viendo poco a poco. Y también del otro lado con Baltimore, pues iremos viendo si era John Harbaugh también el que ya no tenía química con Lamar Jackson, o no sé, o si incluso los dos simplemente tenían que ir por caminos separados para tener esa sinergia con sus A veces equipos. eso sucede, ¿no? Simplemente Sí, se termina el ciclo y eso no es culpa de nadie, exacto. simplemente nadie es eterno, ¿no? Y entonces se necesita un cambio. De vez en cuando eso pasa, me parece que Harbaugh fue fundamental para el desarrollo temprano de Lamar Jackson, pero se ha Totalmente. quedado corto ya que Lamar Jackson alcanzó un nivel de élite, que es lo que hemos visto ya como en 3, 4 años de forma consecutiva con Lamar como titular, ¿no? Sea como sea, AG, para los Giants se enfrenta con un panorama en el cual curiosamente, a mí me parece que los jugadores que más están cobrando no lo han justificado. Paulson Adebo no vale 24 millones de dólares basado en lo que vimos el año pasado. Brian Burns, para mí, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero el hecho de que tenga tantas capturas, la verdad es que termina mintiendo un poco. No es tan bueno como su total de capturas lo sugiere. Javon Holland para mí ha sido una decepción tremenda desde que llegó al equipo de Nueva York y para nada está justificando el salario tampoco. Darius Slayton es un deep threat al cual no puedes confiar que consistentemente atrape los pases que le mandan, entonces tampoco me Ah, parece que Slayton. No, no, o sea, lo de Slayton es irreal. O sea, puedes ir nombrando uno por uno, pero ni uno va a ser peor contrato que el de Slayton ahí en esta es que, tablilla. y el problema es que es el cuarto mejor pagado del equipo, ¿no? Kevin Thibodeau, que es el quinto mejor pagado, tampoco amerita ese salario. Y Andrew Thomas, para mí, debería de ser el número uno en términos de salario, pero Sí, aparece un poco más rezagado, ¿no? Sea como sea, este es un equipo que está invirtiendo mucho dinero en algunos jugadores que no lo valen. Y también por eso yo cuestiono abiertamente que hayan mantenido a Joe Schoen. Yo entiendo que están confiando o apostando porque John Harbaugh va a poder potenciar el talento con el que cuenta Nueva York de una forma que no sucedió con Brian Dable. Y están reconociendo con Schoen que tuvo cierta responsabilidad para acumular todo ese talento. Eso está bien, pero hay que recordar, por ejemplo, cuando eligen a Jackson Dart. ¿Quién quería que eligieran a Jackson Dart? Dable. Era Dable, exactamente, no era Joe Schoen y todo eso está grabado. Entonces no podemos darle mérito al gerente general por decisiones que fueron del entrenador en jefe y después criticar al entrenador en jefe porque no los potenció de una forma que tú esperabas, porque me parece que estás cargando completamente la responsabilidad en el entrenador en jefe y eximiendo completamente al GM cuando no es así. También el GM tiene cierta responsabilidad en lo que no ha salido bien y no le podemos simplemente achacar todo lo positivo a él cuando tenemos evidencia de que no fue así, ¿no? Sea como sea, AG, este es un equipo que evidentemente tiene ahí algunos temillas y por eso me parece que también tuvieron que ser agresivos tanto en agencia libre como en el draft, ¿no? Vamos, se deshicieron de Dexter Lawrence, su tackle defensivo que para mí era de élite, de los mejores en la NFL. Es una baja que no aparece aquí, pero es una baja sensible. Wandale Robinson es un jugador que para mí van a extrañar bastante. Cordell Flott también lo van a extrañar. Son dos jugadores que eran importantes en ambos lados del balón, pero
invirtieron mucho en jugadores para reemplazarlos, ¿no? DJ Reader va a reemplazar a Dexter Lawrence, es el nuevo tackle nariz, no tan bueno, aunque evidentemente sí es de los mejores de su generación, entonces hay cierta esperanza de que lo van a poder reemplazar. Greg Newsome llega ahí como esquinero para reemplazar a Cordell Flott, vamos a ver si es él o si es el esquinero que eligieron en segunda ronda del draft. Ahorita hablamos de ese tema, pero parece que va a haber una competencia entre ellos dos. Contratan a Tremaine Edmonds también, lo cual les da una pareja de linebackers en el interior de la defensiva de 6 pies, 4 pulgadas, 230 libras y que los dos corren 4.5 segundos las 40 yardas, ¿no? Son atletas fenomenales desde el punto de vista del tamaño, de la capacidad atlética, de todo, ¿no? Son completísimos y esa parte va a ser muy divertida de ver cómo lo utilizan en la defensiva, ¿no? No, y además recordemos que Edmonds llega porque dejan ir a Bobby Okereke, ¿no? Que era un titular sólido la temporada Se pasada. cayó gacho, ¿no? El año Sí, pasado. sí. A mí me había impresionado hace 2 años. Hace 2 años yo lo veía como un linebacker posiblemente de los 10 mejores y de repente se nos cayó sabroso. Y pues aquí sigue libre en este momento, nadie lo ha contratado, hay una razón. Por algo será, exacto. O sea, seguramente lo va a contratar algún equipo, pero pues sería más para rellenar el roster que por una verdadera necesidad ahí de utilizarlo, de decir, vamos a valorar a este jugador. No, pues no. Pero las altas aquí creo que también están claras. Hay jugadores que están siguiendo a John Harbaugh, Isaiah Likely, Patrick Ricard, que yo creo que Ricard es uno de los mejores fullbacks, si no es que pues de los poquitos fullbacks realmente funcionales que te quedan en la NFL, entendiendo que está en peligro de extinción esta posición a mi punto de vista, y Isaiah Likely, que desgraciadamente con las lesiones no pudo tener un año tan bueno el pasado, donde parecía que podía hacer cosas interesantes, ¿no? Y es interesante Likely como fichaje a mi punto de vista porque sus saltos son brutales, te hacen pensar que es uno de los mejores 10 alas cerradas, pero después hay juegos donde de plano no aparece o pues, estas ausencias de lesión. Vamos a ver si, sobre todo el tema de las lesiones, no aparece aquí en Nueva York, porque eso es lo que más o menos le ha truncado un poquito el progreso a Likely, que a mi punto de vista, al menos el techo, ilusiona muchísimo. O sea, realmente es uno de los sujetos que puede ser una gran amenaza tanto en zona roja como en campo abierto, y eso es lo que me gusta de Likely, que lo puedes utilizar en distintas facetas en el emparrillado, y a ver si Greg Newsome pues, puede más o menos recuperar un poquito del nivel que alguna vez nos mostró en Cleveland, porque la verdad viene de un año muy malo, en donde ni siquiera con Jacksonville pudo ganarse un lugar, lo dejan ir después de negociar por él, fue por Tyson Campbell, ¿no? Que lo negocian prácticamente. Y pues quién sabe si también lo de Wan'Dale Robinson les duela, porque entiendo que no ha sido el fichaje tan ideal para donde lo elige el equipo de Giants, pero sí considero que al menos él cerró lo suficientemente bien como para pensar que podías seguirlo utilizando con Malik Neighbors. Era el único receptor confiable que tenían los Giants al final de la temporada pasada, comprendiendo que estaba lesionado Neighbors. La verdad es que yo sí entiendo que por el salario le dijeron, está bien, no vales eso, pero era el único receptor confiable. Y sí me parece importante resaltar eso. Regresando a ver el tape de la temporada pasada, cada que Jackson Dart tenía una jugada positiva en tercera oportunidad, en zona roja, para mover las cadenas, algo así, parecía que era con Wan'Dale Robinson. Cada que extendía la jugada y encontraba un receptor, era con Wan'Dale Robinson. La química que tenía con ese jugador era muy importante y el hecho de que el resto de los receptores alrededor de él hayan sido tan malos, para mí también habla de que Wan'Dale Robinson era más valioso para ti que para otros equipos, porque lo pierdes y no tienes con quién reemplazarlo, ¿no? Entonces esa parte sí, definitivamente a mí me deja dudas, pero vamos a ver cómo le va a este equipo de Nueva York. También es cierto que llega Matt Nagy como coordinador ofensivo, pero va a implementar la ofensiva que Harbaugh ha implementado por años en Baltimore, ¿no? Y también llega Roman como parte del staff ofensivo de coacheo, y sabemos que Roman tiene una forma muy determinada de hacer las cosas que va de la mano de lo que Harbaugh quiere hacer. Va a ser interesante evaluar qué tanto le permiten a Nagy ser quien implementa su propio esquema y qué tanto le piden implementar el de Harbaugh, ¿no? Si implementa el de Harbaugh, entonces los receptores les resta importancia. Prácticamente no aportan nada a los receptores en este esquema. Si esa es la cosa o la forma en la cual quieren operar la próxima temporada, entonces me parece que
ahí se va a entender un poquito el dejar ir a este jugador. Sea como sea, sí lo buscaron reemplazar después con Malachi Fields en el draft y me parece que por eso se van por él, que es un jugador especialista en recepciones competidas, no ofrece tanta separación, pero es consistente en Virginia Tech y después lo que hace en Notre Dame es bastante bueno. Colton Hood, que habíamos mencionado, va a estar peleando ahí con Newsom para ver quién va a ser el esquinero titular al Le otro puede lado ganar, de Paulson Adibo. Definitivamente ganar. le puede ganar, estoy completamente de acuerdo. Arvell Reese aparece por ahí, que van a utilizar como linebacker, no tanto en línea defensiva, al menos ese es el plan inicial. Aparece Jack Kelly también, que me parece va a competir ahí con McFadden para convertirse en el linebacker número 3 dentro de este equipo. Quizás empiece en equipos especiales y después se convierte en el linebacker número 3 de esta defensiva. Y Sisi Maigua, que al menos inicialmente el plan va a ser que lo utilicen como guardia, no como tackle. Aje, yo fui muy crítico durante el draft y después del draft con mi calificación, porque me parece que dejaron ir a un par de jugadores sensacionales que se van a arrepentir de haberlo hecho, porque además terminaron en su propia división. No vamos a repetir demasiado ese tema, ya saben que es mi principal crítica y que tengo mis dudas con Arvell Reese, porque creo que es un talento extraordinario que no todos van a saber desarrollar. Entonces quiero ver que este equipo sí sea el idóneo para desarrollarlo antes de meter las manos al fuego por ellos. Sea como sea, los reprobé a G. Quiero que me digas, ¿estoy siendo hater? ¿De verdad lo que estoy diciendo no tiene sentido? Porque han llegado muchas críticas, muchos comentarios. Entonces, lo pregunto no de forma defensiva, como para que tú digas, no, tú tenías razón y que yo quede bien parado, ¿no? No, Genuinamente ya saben que nosotros no pretendemos tener la verdad, no compartimos verdades absolutas, damos nuestra opinión. Y mi opinión es un poco negativa, lo acepto con los Giants. Entonces te pregunto si mi negatividad está nublando la percepción y si hay algo que no haya considerado con este equipo, alguna razón por la cual los deba de evaluar mejor, al menos en el draft. No, es que, a ver, creo que Arvell Reese dependía mucho quién lo tomara para que te vieras con ese entusiasmo, ¿no? Yo, por ejemplo, si lo tomaban los Titans, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Un equipo que podía elegirlo antes de los Giants, pues quizá hubiera tenido más confianza. Robert Saleh es alguien que puede desarrollar defensivos de cero y además hacerlos unas superestrellas, ¿no? Lo probó con Sauce Gardner, por ejemplo, lo probó en su momento con todo ese perímetro que hizo de Jets. Y a ver, dejar a Sonny Styles y a Caleb Downs, entendiendo que para mí eran no solo unos grandes atletas, y sobre todo Caleb Downs, sobre todo el de Caleb Downs, ese es el que más quiero destacar, porque entiendo que posiblemente reforzar la línea ofensiva era algo que sí tenías que contemplar siendo el gerente de los Giants, pero ves cómo abusaron de tu perímetro el año pasado y darte cuenta que pues, estaba ahí Caleb Downs, que para mí era uno de los 3 mejores prospectos probablemente de este draft. Pues te iba a poder solucionar quizá esos botones difíciles desde el primer mes, pues no me lo explico, y en cambio pasa a unos Cowboys que vienen del peor perímetro de la liga prácticamente el año pasado, y ellos dicen, pues mira, no lo tomó Giants, pues órale, voy a dar ese brinquito, porque dieron un brinquito nada más para ir por él, y con Sonny Styles, entendiendo que Arvell Reese va a ser linebacker interno, de momento, que todavía no terminó de desarrollarse a mi punto de vista en Ohio State, a pesar de que sus saltos son extraordinarios y ves su tape, sobre todo los highlights, obviamente, pero Sonny Styles, yo creo que él está listo para estar en esa posición en la que van a usar a Arvell Reese, está listo para rendir al máximo nivel desde el primer mes de competencia, y eso es algo que creo que sí puede dolerle un poco a los Giants, ver del otro lado a Washington, a Dallas, viendo a estos jugadores rendir bien, haciendo que las métricas de sus defensivas estén mejorando. No voy a decir que ya vayan a ser una de las mejores 10 defensas, pero estaban entre las peores. O sea, que de plano sí terminen en mitad de tabla o algo así, ya es un cambio extraordinario que habrían reflejado estas elecciones. Y Maigua, que además, originalmente siendo tackle, lo vas a usar de guardia, estás apostando por usar a alguien que tuvo más de 2,000 snaps como tackle y solo ha tenido 10 snaps como guardia. O sea, entiendo muchas cosas sobre Giants me dejaron estos talentos porque pensé que se iban a ir antes, entonces voy a tomarlos yo. No creo que era del todo así para que se hiciera la selección con Arvell Reese y con Maigua, pero
pero pues también está esa parte donde puede salir bien las cosas, porque también esto es algo bien importante que dice Santiago. Sobre todo en temas de draft, no pensamos tener la razón, tenemos nuestra opinión por lo que hemos visto, por lo que hemos vivido, por las circunstancias de cómo se dieron las cosas, pero recordemos que hasta que no se juegue, prácticamente nadie sabe nada del draft, ¿no? Esta es una opinión que tenemos, yo la sostengo hasta que obviamente se refute, pero sí creo que al menos de este draft, estas decisiones, sí hay un escenario donde o pueden pararse de pecho o pueden decir, ay, Diosito, porque si Y llegan... vamos a pensar cómo se vería si se paran de pecho, ¿no? Por decirlo de esa Sí, forma. también vamos a ver el Este lado es un bueno. esquema defensivo que desde que se implementó hace unos años con Mike McDonald, que lo desarrollaron los hermanos Harbaugh y que ya hemos explicado varias veces a lo largo de las distintas previas que hacemos de cada equipo, y porque ya nos topamos varias veces con este esquema, ¿no? Se está convirtiendo en algo popular que muchos equipos están robando y tratando de implementar en ese lado del balón. Pero ¿cuál es la gran ventaja que ofrece este esquema? Lo principal es que te permite llamar prácticamente cualquier tipo de defensiva, cualquier esquema, desde cualquier alineamiento. ¿Y a qué me refiero? Vean ustedes los equipos de Seattle, por ejemplo, de Baltimore en años recientes, los Chargers, la temporada pasada con Minter. ¿Qué van a notar? Antes del snap, muchas veces se ve igual. Incluso tienes a los linieros defensivos de pie y no sabes quién va a presionar y no sabes quién se va a retroceder en cobertura. Eso es lo interesante, ¿no? Que cuando pones en una defensiva, y entiendo que ese es el plan con los Giants, cuando pones en una defensiva jugadores como Abdul Carter o como Arvell Reese, que pueden hacer todo, entonces genuinamente las ofensivas no tienen información para tomar decisiones antes del snap. Tienen que reaccionar a lo que tú estás haciendo. Tienen que confirmar después de un segundito a ver qué hicieron. Ah, ok, esto va a ser cover 2. Ah, ok, viene blitz por acá, pero es hasta después del snap y ya que empezó la jugada, no antes, para que puedan ajustar la protección, para que puedan llamar el hot route y entonces atacar el hueco que van a identificar. No le Sí. puedes ganar tanto a este tipo de defensivas antes del snap. Y además te dejan pensando, te fuerzan a tú reaccionar a lo que ellos están haciendo en lugar de que ellos reaccionen a lo que tú estás haciendo. Que entendiendo que el esquema ofensivo de moda de los últimos años ha sido la ofensiva Shanahan, donde todo se ve igual también en el primer segundo, esencialmente les están dando una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Lo que hace la ofensiva Shanahan o lo que hizo la ofensiva Shanahan con McVay, con Shanahan, con LaFleur, con todas estas personas que tuvieron muchísimo éxito, es que correr el balón y pasarlo en el primer segundo se ve igual. Y tú como defensiva no sabes qué va a pasar. Entonces ellos dijeron, pues sabes qué, en lugar de estar esperando un segundo y después tomar las decisiones, ¿qué te parece si me vale lo que tú estés intentando hacer? Tú tienes que reaccionar a lo que yo estoy haciendo. Y lograron de esa forma cambiar un poco las cosas y hasta este momento no hay respuesta. El año pasado, ¿quién ganó el Super Bowl? Fue precisamente Mike McDonald, ¿no? Con su defensiva, con Seattle, a quienes eliminó en el camino, a Shanahan con San Francisco y después a McVay con Los Ángeles, que en teoría son de las mentes ofensivas más brillantes que hay en la liga. En este momento las defensivas están ganando y es gracias a este esquema. Cuando lo implementas en Nueva York, la gran apuesta, lo que emociona es que con Reese, con Carter, quién sabe quién va a presionar, quién sabe quién va a retroceder. Esa es la idea o la forma en la cual nosotros podemos emocionarnos y pensar, este plan puede funcionar. Como tú dijiste, ellos se ponen de pechito y entonces terminan haciendo las cosas bien. El problema es que estás dependiendo de un jugador de primer año, que además tiene una temporada como titular nada más en Ohio State, y estás dependiendo de Abdul Carter, un jugador de segundo año que tiene 2 temporadas en su carrera jugando en la línea defensiva, para que hagan de todo. Y aunque son increíblemente talentosos y definitivamente hay un escenario en el cual todo esto funciona, también les estás pidiendo que los dos sean extraordinarios Desde el primer y día, sí. estás acelerando el proceso. Les Sí. estás pidiendo mucho desde muy pronto. Esa es la parte que a mí me preocupa, ¿no? Yo siento que ahí es donde se pueden ahogar, pero vamos a ver qué pasa. Simplemente nos tardamos un poquito más en esto, pero también nos sirve ya para empezar a hablar un poco de el staff de coacheo, ¿no? Ya prácticamente los presentamos a todos, ya hablamos del esquema, esta es la evaluación que le doy a ellos, pero también evidentemente tenemos que terminar de hablar de los cambios, de lo que sumaron en agencia libre, lo que sumaron en el draft, con lo que sumaron en términos de los coaches, porque los tres son nuevos.
coordinador ofensivo, defensivo y entrenador en jefe. Es una continuación de los cambios y ya hablamos un poquito de lo que puede aportar cada uno. Ahora, AG, yo te quiero preguntar, la evaluación que tengo de John Harbaugh es de un coach promedio en 2026. Estamos hablando de alguien que ha llegado a 4 finales de conferencia, que ganó un Super Bowl en su momento con Joe Flacco y que ha sido un modelo de consistencia a través de los años. Pero recientemente me parece que dejó ciertas dudas. ¿Estoy siendo demasiado reactivo al último par de temporadas al ponerle esta calificación o te parece que está justificado? No, pues es que 3 de las 4 finales de conferencia que citas son en sus primeros 10 años, ¿no? En Baltimore, ¿no? Que es, llega contra los Steelers en 2008, luego tiene un par contra los Patriots, una que pierde por su pateador que hizo una falla increíble, si es que no la han visto, la de Billy Condiff, y al año siguiente sí le dan la paliza a Patriots para después ganar el Super Bowl contra su hermanito, y la única que está ahí nada más en el limbo y tiene que ver con que pues, el talento de la defensa de Mike McDonald estuvo ahí presente todo el año, fue la de 2023, donde pues tristemente no pudieron hacer más de 10 puntos ante los Chiefs, ¿no? Porque esa es la final de conferencia donde además hay múltiples pérdidas de balón del equipo, se renuncia al ataque terrestre y al menos en la primera mitad le fue suficiente a Kansas como para hacer los puntos para ganar ese partido, porque después fue ultra defensiva la segunda mitad. Así que no lo veo tan mal, porque además viene de una temporada donde pues perdió la división y acabó con 9 victorias, ¿no? Entendiendo que eso Con sí una es muy mediocre división, porque no estaba Burrow, sí, porque los Steelers tuvieron sus problemas, cerraron terrible la temporada y luego estaban los Browns, ¿no? No era una división sí, tan difícil de ganar. sí, no, exacto. O sea, entiendo que o sea, le dio para llegar vivo esa última semana contra Steelers, pero incluso entiendo que también esa patada de Tyler Loop definió todo, o al menos ya vaticinó ese resultado para Steelers, pero también hubo momentos donde Baltimore pues permitió esos puntos para ponerse en contra o cosas así. La Lamar defensiva se Jackson, le cayó, mantuvo a Saquon más tiempo de lo que no, debía, sí, y sin creo que duda esa es una alguna. de las críticas que tenemos que mencionar, porque ahorita nos vamos a encontrar con eso. Apostaba demasiado por sus cuates, ¿no? Sí, no, Por y creo personas que no que estaban justificando, pero eran de su confianza y entonces los mantenía y le terminaban costando a la larga. Me parece que esa también es una crítica. Y el año pasado, aunque perdieron a Lamar, y eso evidentemente cuenta, lo perdieron por un rato y cuando regresó no estuvo al 100%, igual daba para ganar la división. no, y sabes algo, o sea, ves ese partido contra Steelers y te das cuenta que Lamar Jackson era el que estaba manteniendo vivo a Baltimore. Esos pases en cuarta oportunidad donde mantuvo vivo a Baltimore, pues son talento puro de Lamar Jackson, ¿no? O sea, y aquí es donde incluso se ve rota la relación ya. Después de ese partido, ves cuando Lamar Jackson hasta avienta, creo que con coraje, yéndose al vestidor, no se me acuerdo si una toalla o algo, y pues se notaba ya pues rotura, una ruptura, ¿no? De relación ahí, y pues el dueño dijo, pues es uno u otro, pues me quedo con el quarterback que tiene un poco más de todavía años para rendirnos a un buen nivel y a ver, intentar ganar el Super Bowl, ¿no? Pero pues Harbaugh también no deja de ser un entrenador competitivo y que posiblemente el segundo aire le venga bien. Ahora, el staff de coaching que trae, entiendo que Denard Wilson no tuvo tanto talento para trabajar con Tennessee, pero pues miren, Los resultados eh, no fueron los mejores, ¿no? Aquí pueden ver en el eje X el EPA por jugada en ofensiva el año pasado y en el eje Y EPA por jugada en defensiva. Y la defensiva de los Titans no fue de las no, mejores, pues mira, nada a más pesar de que está. tenían a Jeffrey Simmons, que es uno de los mejores Uh-huh. tackles defensivos. Entiendo que había ciertas limitaciones de talento, pero los resultados pues son bastante negativos, ¿no? Lejos de no Sí. ser de las mejores, estuvo más bien cercano, por ejemplo, a lo que vimos de Nueva York. Están prácticamente a la misma altura y eso quiere decir que en defensiva tuvieron resultados muy similares. La diferencia fue en ofensiva, ¿no? Que radicalmente mejor la ofensiva de Nueva York. Lo curioso aquí es que el entrenador en jefe de Nueva York, que era de corte ofensivo, se va a Tennessee, ellos se roban al coordinador defensivo y entonces, en teoría, viendo lo que datos, no opiniones, o sea, esta es una forma de representar la información, pero es bastante claro, ¿no? Lo que estaba funcionando y mantenía a la derecha, o sea, mejor en ofensiva a Nueva York, ahora está en Tennessee. Sí, Y y en lo van a cambio, enfrentar lo que además. tenían igual, lo que los mantenía al mismo nivel de producción en términos de defensiva en IP por jugada, eso se va de Tennessee a Nueva York. Entonces uno pensaría que la próxima temporada, yo sé que es una simplificación
tremenda y que no funciona así. Ahorita vamos a ir a detalle, pero imagínate que la próxima temporada sea al revés y aparezca Tennessee ahí y Nueva York aparezca donde está Tennessee. Eso Sería muy no sé qué gracioso, ¿no? tanto nos sorprendería, ¿no? Sí, no, 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 porque Y por sería, eso te digo, aje carajo, los Giants debieron de haber salido hace mucho tiempo, ¿eh? pues puede ser, la verdad, también puede ser. No niego que quizá los puse unos 3, 4 lugares antes. Quizá le tengo mucha fe a las individualidades todavía y que pues, no descarto que Harbaugh realmente necesitara unos nuevos aires para trabajar de cero y con pues, un nuevo proyecto, ¿no? Porque esa es quizá mi tirada del ranking de estos jugadores y sí tiene que ver justamente con este señor que está acá, que, a ver, para mí Mis Jackson Dart, respetos para Jackson Dart, ¿eh? Me cayó la boca, sí, pero periodicazo sí, en el hocico, la neta. e hizo que el abogado del diablo abogara muy bien por él. Desde la pretemporada dijo, Jackson Dart va a terminar el primer mes de competencia siendo titular de los Giants. Y sí, Y terminó él siendo no lo decía titular. tan confiado en que le fuera bien, y le fue bien. La verdad es Sí, que Jackson Dart sí. terminó dando resultados Es que, es bastante que, positivos. es que Hay fue muy algunas cosas que sí productivo, tiene que mejorar, pero sin duda. número uno, su capacidad atlética es superior a la que cualquiera hubiera pensado, ¿no? El Sí, tipo, sí, sí. lo que hace corriendo el balón es muy importante y de inmediato se convirtió en uno de los mejores mariscales de campo corriendo el balón que hay en la liga. Sí. Inconsistente como pasador, también fue bastante impreciso, hay que decir las cosas como son. En algunos momentos el tipo se quedaba corto y tuvo además el sexto porcentaje de jugadas que pudieron terminar en entrega más alto de la NFL, así que debe de cuidar el balón, definitivamente debe de cuidar el balón. Tuvo solo un 11% de pases que fueron perfectamente ubicados, lo cual lo ubica como el peor mariscal de campo en esa estadística el año pasado. Y además, si nos vamos solo a porcentaje de pases atrapables, fue 28 de 33. Son Tiene que ser cosas más que debe de preciso. mejorar, ¿no? Ajá, definitivamente son cosas que debe de mejorar. También tiene que jugar en ritmo más de lo que lo hace, porque se tardó 3 segundos antes de deshacerse del Por ovoide, tercer eso mariscal de campo que más se tardó, y además en sus capturas AG promedió 4.9 segundos por captura. Esa fue la peor cifra en la NFL. tuvo Según Pro Football 35. Focus, ¿cómo, perdón? Tuvo 35 capturas recibidas por algo, ¿no? O sea, claramente ese Y dato según Pro lo... Football Focus fue responsable del 39% de sus presiones, ¡Uf! que fue la ¡Uf! peor cifra en la NFL también. Eso es lo que tiene que mejorar Jackson Dart si quiere volverse un mariscal de campo más consistente. Pero es un playmaker natural. Su talento le permitió sobrevivir, no ahogarse desde el día uno. Y además, todo eso mientras jugaba prácticamente sin receptores y con un juego terrestre que con Scaribou funcionó muy bien, pero después se le fue Scaribou en un entorno en el cual le corrieron al entrenador mientras estaba la temporada. Todo lo que podía salir mal en ese sentido salió mal. Él mismo se lesiona, sufre una conmoción que lo deja fuera un par de partidos. Creo que a pesar de todas las dificultades que sufrió en su temporada de No novato, se ahogó, sí. no se ahogó y él jugó bien, ¿no? Los fans de los Sí, Giants sí, tendrían sí. que estar emocionados con lo que puede ofrecer este jugador. Sí, no, totalmente. Pues si en qué 10 partidos, ¿no? 10 inicios, tienes 24 touchdowns totales, evidentemente la producción ilusiona, ¿no? Porque al final esto se gana con puntos, ¿no? Y si te hacen 24 touchdowns en 10 partidos, tienes derecho a ilusionarte con este sujeto. El problema es que también debe cuidarse, como tú ya lo dijiste, alarga mucho la jugada. Muchas de las presiones de su línea ofensiva no eran culpa de su línea ofensiva, eran de él. Inclusive, o sea, 35 capturas en 10 partidos también es un número bastante voluminoso. Y Y de más, nuevo, 4.9 segundos en promedio por captura. No hay o línea sea, ofensiva que pueda brutal. aguantar 5 Ah, segundos no, protegiendo al mariscal de no, campo. no, Si después de no. 5 segundos no te deshiciste del balón, es tu culpa la captura. Sí, está totalmente, totalmente de acuerdo. Y además pasó por 4 revisiones de protocolo de conmociones. También Cuatro, se tiene que aprender a cuidar, cuatro. porque además ahorita ves las entrevistas de él en los últimos meses, cada que le preguntan sobre cuidarse, y esencialmente responde casi hasta enojándose de que le pregunten, no, pues va a depender de la situación, sí, sí, me voy a proteger, ya, no, tengo que hacer lo que necesito hacer para poder producir. Ahí es donde dices, la disponibilidad es una habilidad que tú tienes que aprender, porque Y muchas más siendo veces, coreback. claro, y muchas veces como mariscal de campo tienes que hacerte una pregunta, ¿qué es más valioso? ¿Conseguir 5 yardas más o estar disponible el próximo partido? Pues es estar disponible, ¿no? Creo que ahí es donde Jackson Dart necesita aprender a evaluar cuando sí vale la pena y cuando no.
Y en Sí, este momento está tomando muchos riesgos cuando no vale la pena tomarlos. y se lo han dicho incluso entrenadores, no sé, John Gruden se lo dijo antes de que debutara en la NFL, o sea, antes de que debutara en la NFL, John Gruden le dijo, debes cuidarte un poco más, ¿qué va? Se recibe un golpe gratis ahí de este defensivo, Christian Ellis, ¿no? De los Patriots, ¿no? Y su excusa es, esto no es soccer y no sé qué, y yo digo, no, o sea, no se debe tratar de comparar deportes, aquí se debe tratar de que tú eres ya ahora el tesoro de Nueva York y te tienes que cuidar, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y si no se cuida Jackson Dart en ese sentido, pues podríamos tener un problema, pero la producción es la que ilusiona completamente con este sujeto, porque a mí al menos o sea, le hizo como 30 puntos, ¿no? A la defensa de Broncos, que tú y yo hemos dicho que es una de las mejores de la El NFL, ¿no? problema es que después le lanzó una intercepción que permite que empiece la remontada, ¿no? Y Sí, además un regalo de intercepción completamente. sí, totalmente. Y ahí también creo que fue un error la llamada que usa Dable para esa jugada, porque pues, teniendo ventaja, ¿por qué no corres el balón? Por más que no permitas yardas, pues te vas deshaciendo del tiempo. Pero sí, evidentemente su decisión no fue buena, porque además fue un lance totalmente precipitado, ¿no? Ya Pero incluso. también estamos hablando de una situación en la cual siempre Dable ponía el balón en sus manos, ¿no? Siempre ponía el Sí. peso de la ofensiva, la responsabilidad en él y en Scaribo, en dos novatos. Y que hemos dicho hasta el cansancio, incluso los mejores novatos cometen errores. Sí, No puedes sí, sí. depender de ellos de una forma tan descarada como lo hicieron los Giants la temporada pasada, porque cuando lleguen sus errores se van a maximizar. Ahora, cuando resaltamos todo esto de Jackson Dart, no es para opacarlo, no es para criticar por criticar. Estas son las cosas que debe de mejorar si quiere convertirse en un mariscal de campo de élite, si quiere convertirse en el mariscal de campo franquicia de los Giants, todas esas cosas bonitas, ¿no? El tema es que si es un playmaker natural, lo que dijiste hace rato, yo regreso a esa parte, Aje. Jugó 10 partidos, anotó 24 touchdowns, es una locura. Si mantienes ese ritmo durante toda la temporada, vas a terminar con datos Con 40, prácticamente ¿no? de Casi. MVP, ¿no? Que te van a Sí, meter a sí. ese debate. Entonces, el techo y el suelo de Jackson Dart es mucho más alto de lo que todos pensábamos. Yo, bueno, quizás había quien confiaba más en él, pero al menos nosotros tenemos que aceptar lo que pensábamos de él y está superando las expectativas. Ahora, dicho eso, AG, luego me encuentro con algunos datos donde sí digo, híjole, aquí no sé qué pensar. Por ejemplo, PFF, el año pasado, entre mariscales de campo que tuvieron al menos 340 dropbacks, Ujú. le dio una calificación que lo ubicaba como número 23 de 26. Yo no creo que haya sido tan malo. Las cifras tradicionales, las estadísticas, las analíticas avanzadas, coinciden con nuestra percepción. Le fue mucho mejor de lo que esperábamos y en general fue un muy buen mariscal de campo el año pasado dentro de un entorno que no lo estaba ayudando tanto. Sin embargo, pues es una realidad la calificación que tiene PFF de él. Y luego nos vamos, por ejemplo, a este gráfico que estamos mostrándoles, donde están todos los mariscales de campo de la temporada pasada que jugaron tiempo significativo. Y Dart está al ladito de CJ Stroud, también de Mahomes. Que fue una duda, ¿no? Stroud, por ejemplo. ¿Qué Sí. pensamos de Jackson Dart? ¿Quién sabe? Es muy pronto para saber todavía de un lado u otro, pero creo que tú y yo somos de la idea que si un mariscal de campo joven empieza a mostrar cosas positivas, nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Nos Sí. vamos a enfocar en eso, después evaluamos lo adicional que se nos va presentando, la evidencia, pero primero se trata, ya que entras a la NFL, de ver de qué eres capaz. Y Sí. Jackson Dart es capaz de hacer un montón de cosas que intrigan. Sí, 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 Ahora, a ver qué eso sí le pasa aplaudo, ¿eh? con... Es Sí, una cosa que le aplaudo es que sí es alguien que está dispuesto a echarse el equipo a la mochila, o sea, sí está dispuesto a hacer ese líder, solo eso tiene que sí. ser un poquito más inteligente, Sí, sí, nada más, pero no debe ser tan es un playmaker atrabancado. natural. Sí. Regresamos a que es un playmaker natural que es capaz de generar jugadas por sí solo, porque a veces el año pasado, sobre todo cuando se lesiona Scaribu, ya que no tenía Neighbors, estaba jugando con Wandale Robinson y ya, nada más. Una línea ofensiva buena, sí, pero en términos de armas alrededor de ellos, la verdad es que simplemente no. Vamos a ver qué pasa con él la próxima temporada, cómo lo usan, qué tanto corren el balón con él, qué tanto le piden pasar el balón desde unas formaciones spread, que era lo que hacía el año pasado, receptores abiertos, mucha optativa, cosas así, RPOs, cosas así. Eso no es Harbaugh.
Eso no es Harbaugh, no le gusta hacer nada de eso. Creo que por eso contrató a Nagy, para que Nagy implemente algunos de esos conceptos que le gustan a Jackson Dart, que tenía la ofensiva de Kansas City, Sí, con Mahomes. pero me sorprendería bastante que lo utilicen de esa forma. Yo creo que vamos a ver algo más parecido a lo que en su momento hicieron con Lamar Jackson cuando era joven, o lo que hizo el hermano de Harbaugh con Colin Kaepernick cuando llegó a la NFL. Vamos a ver Qué muchas interesante sería formaciones eso. con 3 corredores en el backfield, situaciones así, ¿no? Formaciones full house, muchas alas cerradas, Patrick Ricard, cosas así. Vamos a ver Sí, sí. mucho de eso, me parece, y creo que le va a beneficiar a Jackson Dart también si logran implementar un juego terrestre efectivo que le reste cierto peso a él, de sentir que siempre se tiene que poner la capa de superhéroe. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Y la verdad es que sí lo expuso. Creo que todo mariscal de campo que esté en esa situación va a desarrollar malos hábitos, y en su caso los malos hábitos que desarrolló fueron exponerse demasiado, intentar arriesgar demasiado de repente, tanto con el balón como con su propio físico. Eso es lo que le tiene que bajar tantitito. Si Sí, logras sí. implementar un juego terrestre mucho más eficiente, entonces me parece que ahí le vas Entre a poder menos, ayudar a bajar esos malos hábitos, a corregirlos y a que pueda jugar un estilo mucho más sostenible desde el punto de vista de cuidado del balón y desde el punto de vista de su cuidado personal. su integración, ¿no? Sí, claro, claro. Entre menos te peguen como quarterback, más longeva va a ser tu carrera, tan sencillo como eso. Y pues ahí ya nada más está Jameis Winston, que ojalá pronto se vuelva una estrella de televisión tiempo completo, porque la verdad el tipo está rompiéndola en el Él mundial, está por enfocado en ejemplo. el mundial, ¿no? No tanto Sí, en el no, training camp ahorita. sí, sí, no, Y totalmente. Brandon Allen es de esos mariscales de campo que nos preguntamos cada cierto tiempo cómo es que siguen teniendo trabajo. Trabajo. Pero bueno, definitivamente es Jackson Dart y ya, ¿no? Ese es el plan. Sí, Perdieron a Russell Wilson. Creo que que ya está. es una pérdida que suma, por decirlo de una forma, ¿no? Ahora, si nos Sí, vamos a las armas por aire, AG, en 2026 estamos hablando de OBJ como el posible receptor X de esta ofensiva, sobre todo porque Malik Neighbors está lesionado y el último reporte que surge de ESPN que se puede es que se perder más podría tiempo. perder hasta 6 semanas de la temporada, si es que no es todo el año. No, la recuperación no ha No ha sido sido tan buena buena. como se Lo han esperaba. tenido que volver a operar. Ese ha sido el tema. Lo han tenido que operar más de una vez para este tema de Sigue la sin rodilla. entrenar y con la medicina moderna, aunque entendemos que cada caso es diferente, una lesión de ligamento anterior cruzado no toma tanto tiempo. Sí, sí, Preocupa sí. que después de un año el tipo todavía ni siquiera está entrenando y que además haya requerido una segunda cirugía. Sí, no, es que eso me preocupa, ¿eh? Es algo anormal, porque realmente, si ves que la lesión que hay del ligamento cruzado en una rodilla, pues sí, sabes que se va a perder mínimo 10 meses, ¿no? Un atleta. Y puede ser a veces 11, pero entiendes que es más por la rehabilitación, de cómo está adaptando también el jugador, pero lo de Neighbors es otra cosa. Lo de Neighbors es como, es que encontramos que en la rehabilitación todavía hay un problema en el tejido de acá y pues otra vez abrirle y bla, bla, bla. O sea, ahorita ya tiene toda rayajeada la rodilla al Malik Neighbors, ¿no? Y eso es algo que sí nos preocupa, porque para empezar, él es el plan A, ¿no? Y no va a Y estar el además, plan A posiblemente el ¿cómo primer mes de gana, no? competencia. ¿Cuál es el Sí, plan A del plan A? Ganar con su velocidad, con su aceleración, con su cambio de dirección, con todas estas cosas cosa que lo que vuelven único como receptor. Es eléctrico. Malik Neighbors no es eléctrico. Si pierde un pasito en alguna de esas cosas, ¿cómo lo va a afectar? y al plan de Giants, ¿cómo lo vas a solucionar? Porque mira, aquí yo veo ese 90 bastante justo con Neighbors para lo que le hemos visto, Le di la calificación del año pasado. No, pero no le resté porque me parece que hubiera sido injusto ay, restarle, entendiendo que se rompió prácticamente en septiembre, ¿no? sí, fue contra los Chargers que se Y perdió. además que fue en una situación en la cual se han lesionado varios jugadores, ya lo resaltaste tú, pero el pasto artificial de ese estadio es terrible. Entonces, Sí, sí, definitivamente se dispararon en el pie los propios Giants con esa situación, pero no es culpa de Malik Neighbors para nada, entonces no lo vamos a no, criticar, ni le vamos a restar, ni nada, solo hay incertidumbre. exacto, exacto. Y además, pues Neighbors y Jackson Dart prácticamente no han tenido snaps juntos. Esa es la otra, ¿no? Ni Scarborough. O sea, porque ese día fueron un montón de lesiones. Fueron la de Neighbors, fueron la de Scarborough. En fin, ese MetLife Stadium ojalá esté aprendiendo del mundial de que ese pasto tiene que ser natural, ¿no? No tiene que ser lo que. Tendrían que hacer caso, sí. Sí, pero bueno, el tema es que después tienes de plan a Darius Slayton, a Isaiah Likely, a Malachi Fields, a Odell Beckham Jr. Malachi Fields creo que también Darnell fue Mooney, Darnell Mooney, que pues Calvin entiendo. Austin, Jojo Smith-Schuster,
Braxton Berrios. O sea, No es tiene por mucho no, receptor conocido, pero mucho receptor que lleva varios años sin dar no es nada, por nada, o no que es por viene de nada. su peor temporada. Darnell Mooney viene de un año que es para Sí. tirar a la basura. Realmente Sí, es el sí, peor de porque su carrera con cierta venía justo diferencia. venía del mejor y Sí, tuvo sí, su sí. peor. Fue horrible eso. Y a ver, Calvin Austin y Juju, a ver, vienen de una de las ofensivas como las de los Steelers y así. Y además, Juju siendo prácticamente un receptor 4 en la de Chiefs. Pero si están en el roster de los Giants teniendo snaps significativos, estamos de acuerdo que es una situación de emergencia, Sí, ¿no? exacto, exacto. O sea, es más pues porque no hay de otra, ¿no? Tenemos Ajá, que no hay lanzar a otro, ¿no? ti. Sí, sí, Y incluso con totalmente. Isaiah Likely existe esa duda, porque Likely es un jugador que tiene algunos momentos muy buenos, ¿no? Y creo que sus mejores jugadas nos hacen pensar que podría ser una estrella, además de que entendemos que estuvo por varios años detrás de Mark Andrews. Definitivamente es el tipo de ala cerrada que el techo parece ser algo que promete bastante, pero también es un jugador que lleva 4 años en la liga y nunca ha registrado más de 500 yardas recibiendo. Entiendo que todos le vemos talento como para hacer algo más de lo que nos ha mostrado hasta este momento, pero no lo ha hecho. Es una proyección total pensar que lo puede hacer. Y además, como ala cerrada, depende enteramente de su producción recibiendo. No es un buen bloqueador. No puede bloquear a ¿No? las defensivas, no puede bloquear jugadores de línea defensiva. Simplemente no puede. Entonces, es un jugador limitado. Sí, Y para sí. mí va a ser de los más importantes de esta ofensiva, sobre todo si no está Malik Neighbors, porque la alternativa es OBJ, la alternativa es Darius Slayton, Malachi Fields, un pick de cuarta ronda que, aunque es muy bueno en recepciones competidas, tampoco se separa tanto. Yo creo que Jackson Dart le va a dar oportunidades en recepciones competidas, es ese tipo de mariscal de campo, pero de verdad vamos a confiar en un pick de cuarta ronda, en Darius Slayton, en un Isaiah Likely que nunca ha tenido más de 500 yardas recibiendo. En el homenaje a Odell Beckham Jr. despidiéndose de No, la no, yo de franquicia. OBJ ni siquiera lo he mencionado porque exigirle algo en 2026, algo lo que sea, me Es parece, manchado, es manchado. injusto, sí, pobre, su Sí. carrera completamente fue descarrilada por lesiones. Sí, No no, o podemos sea, criticarlo por eso, pero Aje, ¿no se siente como que OBJ ya lleva un par de años siendo un jugador retirado? sin duda, o sea, creo que lo mejor que pudo haber hecho es después de ganar ese Super Bowl, donde estaba jugando muy bien ese Super Bowl, por cierto, hasta había hecho touchdown y todo, pues ahí debió decir, hasta aquí, ya fui uno de mis talentos generacionales que sí se logró llevar un Super Pero Bowl, eso ya fue en con 2021. 21, o sea, es irreal esto, lo de Odell Beckham Jr., pues sí se ve un poco forzado. Si tiene más de 15 recepciones, dense por bien servidos, por favor, porque yo creo que no puede, de ahí no debe pasar la barrera, a mi punto de vista, con OBJ. No, Y si está pues activo y jugando snaps significativos para el equipo, es incluso más preocupante para mí que lo estén haciendo otros de los que ya sí, habíamos mencionado. sí, totalmente. O sea, este departamento es probablemente el que más me preocupa de los Giants este año. 100%. En ofensiva no hay comparación. Y detrás tienes a Isaiah Hodgins, a Jalen Hyatt, a Xavier Gibson, en fin. Entre Sí, todos ellos no haces uno. Y sí, ese no, es no, el no. problema, ¿no? Este es un equipo que depende sí o sí de que Malik Neighbors pueda estar sano. Theo Johnson aparece también ahí como ala cerrada que complementa a Isaiah Likely. Es muy buen Es atleta, tiene más, mucho tamaño. Cam Caribou parece ser más valioso como receptor que cualquiera de estos Y en sí, estos momentos. y sí. Theo Johnson fue sexto en yardas por recepción el año pasado, pero lidera todos los alas cerradas en porcentaje de pases que deja caer entre Es que jugadores sí, con un mínimo de 50 targets. No tiene manos. no, no, no. Sí, o sea, porque de hecho, o sea, ya lo pusiste como uno de los 6 receptores perdón, alas cerradas con más recepciones. Y seguramente era uno de En los yardas 5. por recepción, en yardas por Ya por recepción, recepción. ojo. Ah, y Jackson Dart, yo estoy segurísimo que era uno de los que más buscaba el año pasado, porque vi una cantidad de tapes donde lo está busque y busque y busque y simplemente no se queda con el balón, tío Johnson. O sea, sí le llegaban a lanzar 5 veces por partido y se quedaba con 2 o 3, porque los otros simplemente no los podía atrapar. Theo Johnson tuvo más targets que George Kittle, que Mark Andrews el año pasado, por poner un par de Y ve jugadores. la cantidad de yardas. Prácticamente igual que Dallas Goedert, por ejemplo, que Colston Loveland, y la cantidad de Wow. yardas está muy, Muy por muy debajo de detrás, ¿no? cualquiera Muy por de. debajo, Sí. exactamente. Bueno, ahí está ya en Es que, datos y no ¿cuántas opiniones veces eso. me quejé el año pasado de que Jackson Dart hacía bien las cosas y le dejaban caer el pase? Tío Darius Johnson era Slayton, uno.
y Theo Johnson son dos de los principales responsables en ese problema. El único que no es el que dejaron ir, ¿no? Que fue a Wendell Robinson. No, es exacto. Wendell Robinson atrapaba todo y le dieron las gracias porque iba a cobrar un montón de dinero. Sí está cobrando más de lo que vale, definitivamente, pero también lo vas a extrañar. Sobre todo, de nuevo, ahorita, si Malik Neighbors no está disponible, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué pasa, G. OBJ tiene la posibilidad de jugar un partido para Nueva York 8 años después, pero eso nos debería de ayudar a entender qué tan separados estamos de su prime. Porque ya fue mucho tiempo desde que vimos a un OBJ dominante y no le deberíamos de estar exigiendo eso para nada, ¿no? La última vez que superó las 1000 yardas fue en 2019. Ni la pandemia había llegado a G. En fin, nada más para poner las cosas en perspectiva. Ahora, pasando a lo que para mí va a ser la fortaleza de este equipo, que es el juego terrestre, Cam Caribou, qué jugador más divertido. Es una superestrella, que es, ¿no? Es el corredor de poder del equipo en situaciones de corto yardaje para recibir el volumen de acarreos. Es muy bueno atrapando pases también. Y la verdad es que me parece que fue el motor de la ofensiva en los partidos en los que estuvo disponible. También yo no quiero ser el defensivo que tenga que taclear a Caribou durante todo el partido y cuando no se quede el balón él, tenga que ser Jackson Dart. Es uno de los mariscales de campo más difíciles de taclear también en ese sentido. Y creo que si lo utilizan bien, entendiendo que van a poder implementar uno de los mejores esquemas por tierra que hay en la NFL, porque de repente se quedan cortos pasando el balón los esquemas de Harbaugh, ¿no? Pero pueden correr muy bien. Eso lo han hecho bastante bien y Greg Roman está en este staff. Entonces eso les va a ayudar. Eso. Sí. Si lo utilizan bien, me parece que este equipo tiene potencial para terminar incluso como la mejor ofensiva por tierra del NFL AG. Sí, sin duda alguna. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Digo, fueron la quinta en yardas por tierra el año pasado, ¿no? Y eso que se fue Cam Caribou, el tipo promedió más de 100 yardas totales por partido, porque tuvo más de 600 por tierra y más de 200 por aire en solo 8 partidos, además de 7 touchdowns totales. Ahora, el tema es que si retiras la producción de Jackson Dart, fueron la ofensiva por tierra número 16. Pasan de ser la quinta que tú decías a ser la número 16. Si solo consideras la producción de los corredores. Caribou hizo bien las cosas, pero Caribou también jugó como media temporada antes de romperse, empezó lesionado el año y nos tiene que demostrar primero que puede estar sano antes de que confiemos todavía más en él. Lo que mostró es excepcional, pero sí creo que tenemos que considerar eso porque los mariscales de campo de los Giants tuvieron el segundo mayor total de yardas por tierra de cualquier mariscal de campo. Incluso cuando jugaba Russell Wilson, mucho de lo que pudo hacer fue corriendo el balón, ¿no? Sí, que en este caso era más corriendo por su vida y tratando de salvar ahí el down, pero sí tienes razón. Y quizá Tyrone Tracy está un poquito muy apartado de ciertas conversaciones y creo que no lo ha hecho tan mal, es sólido, ¿eh? O sea, para ser un corredor 2. ¿Sabes qué? Yo creo que es muy bueno para complementar a Caribou, pero la verdad es que no tiene la fuerza necesaria desde mi punto de vista como para tener un rol mayor y además su fuerza lo limita de una forma que yo, entre más pasa el tiempo y más lo veo, menos me gusta Tyrone Tracy, aunque puede hacer cosas bastante bien. Es veloz. ¿Por qué lo digo? Solo tuvo 19 acarreos de 10 yardas o más, 22 de 29 con más de 100, entre corredores que tuvieron más de 160 acarreos, ¿no? Último en ese grupo en tacleos fallidos forzados. Sí, no es velocidad se supone tu gran herramienta porque eres tan poco explosivo y porque haces fallar a tan pocos jugadores. Esa es la parte que a mí de repente me cuesta un poquito con Tracy, porque si lo tocan, lo tiran. Si lo tocan, lo taclean prácticamente. Entonces, aunque sí puede correr por fuera y tiene 2 temporadas con 1000 yardas totales, con más de 1000 yardas totales. Y casi 5 yardas por acarreo, que eso es como el pero es de velocidad exclusivamente y depende mucho de lo que haga la línea ofensiva. Fue número 41 en la NFL en yardas tras el contacto, por ejemplo, y creo que todo eso tiene que ver porque Caribou cuando está sano es el corredor titular. Lo que tiene Tracy que es muy bueno es que protege bien al mariscal de campo. Es bueno protegiendo al mariscal de campo, pero en ese sentido, ahora que contrataron a Patrick Ricard de 300 libras, ¿cuántos no le va a robar en ese aspecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, otra cosa, Caribou es mucho más playmaker que Tyrone Tracy. Con menos juegos tuvo más touchdowns. No, su creatividad, güey, es que a mí lo que me gusta de Caribou es que pueden haber 4 jugadores que lo están tacleando. Puede que ya el tipo está en un pie. En ese pie se pone a saltar, gira y estira la mano para intentar conseguir tantas yardas como puede. De repente siento que tiene el mismo problema que Jackson Dart de decirle,
Cuídate, tírate, papá. Sí, cuídate, sí. ¿no? O sea, Ah, ya, ya, pero ya, pues, tranquilo. es un compa que literalmente vemos ahí dándose de cabezazos con la pared. O sea, Claro, claro. y por un lado dices, excelente, me encanta que mi corredor sea alguien que le encante recibir golpes, porque normalmente es como es el tipo de jugador que más recibe golpes después de Claro, tiene los que ser un linieros, pero, psicópata, ¿no? Y qué pero, bueno que pero, sea un pero, psicópata, porque eso es lo que necesitamos. pero no a ese nivel, ¿no? Porque también, sí, hay Exactamente, niveles nada más, ¿no? exactamente. Pero definitivamente es alguien electrizante, Camps Carebo, y ojalá desde la semana 1 ahora sí pueda ya jugar los 17 partidos y demostrarnos que los que lo evaluamos desde que estaba en Arizona State, simplemente pues, sabíamos que era un líder nato y un jugador ultra productivo por tierra y por aire. ¿Te acuerdas cuánto hate me tiraron por tenerlo rankeado como el tercer mejor corredor de su generación? Y todos los que te lo tenían en el fantasy al año siguiente estaban casi yendo a la iglesia de Y deja Santiago. tú eso, güey, velo jugar. Es ¿Quién tiene algo extraordinario. malo que decir sobre Scaribo? No, Creo es que electrizante. inmediatamente se convirtió en uno de los jugadores que más espectáculo damos, ¿no? Es súper entretenido su estilo. Sí, De verdad, es como un demonio de Tasmania que y se va comiendo a todos y no lo puedes sí, taclear y sí, sigue totalmente. Lo moviéndose y de describiste bien, repente ¿eh? se escapa y dices, ¿cómo? Lo ¿Cómo? describiste muy bien, ¿eh? El demonio de Tanzania. Sí, me encanta, me encanta De ese Tasmania, ¿no? comparativo. De Tasmania, perdón, sí, Sí, Tasmania. sí, sí. Me fui con el que sí existe, ¿no? Pero, a ver, pero realmente con Scarbo, incluso ni siquiera estoy preocupado por la lesión que tuvo, porque, a ver, se rompió el tobillo. Pero Yo sí. realmente para mí, las operaciones que conlleva cuando se fractura alguien el tobillo no son tan graves, sobre todo cuando es tan joven, no son tan graves como la de la rodilla de Neighbors, que es ahí donde ya incluso hubo una segunda intervención. Con Scarebo, pues pienso yo que va bien la situación y pues espero que simplemente solo sea cosa de que ya arreglaron el hueso ya lo repararon bien, le pusieron la placa y ya no va a perder explosividad. Dicho esto, pues solo hay que seguir monitoreando que no vuelva a tener algo así en su carrera, ¿no? Pero, pero como tal, su explosividad no es algo que me preocupa para este año. Sobre todo con esta línea ofensiva que es bastante buena abriendo huecos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es una unidad que poco a poco ha logrado acumular dos cosas. Número uno, talento, evidentemente. John Runyan, por ejemplo, llegó vía agencia libre. John Michael Schmitz es un jugador joven que eligieron en el draft. No creo que haya dado el ancho de lo que esperaban y en este momento no lo han extendido. Ya está llegando hacia el final de su contrato de novato, pero me parece que ha habido suficiente progreso como para que se mantenga como titular y además sea un titular ahí medianamente funcional, ¿no? Suman a Sisi Maigoa ahora en el top 10 del draft con la posibilidad de a la larga reemplazar a Jermaine Illuminor, que también llegó en agencia libre y ha ido progresando poco a poco. Andrew Thomas ha gozado de un poco más de salud, aunque sigue siendo un problema lo de las lesiones. El año pasado se volvió a presentar, pero todo esto les permitió tener más cohesión y elevar el nivel, sumado con que Richilo es uno de los mejores coaches de línea ofensiva. Ahora, sin Richilo, que lo perdieron, va a ser importante ver cómo le va a este equipo, ¿no? Porque me parece que, de nuevo, era de los mejores en lo que hacía y lo van a extrañar, lo van a extrañar. Mike Blomgren, perdón, es quien lo va a reemplazar y viene de la escuela de Harbaugh y entonces yo espero que empiecen a buscar más conceptos en el juego terrestre de poder, ¿no? No tanto de Por el poner a los centro. jugadores, exactamente, no tanto de poner a los jugadores en espacio, a bloquear, que salgan en trampa, cosas así. No creo que vaya a haber tanto de eso, bloqueo en zona y tanto de eso, ¿no? Creo que lo de Sisi Maigoa también ayuda a mostrar esa señal, porque Sisi Maigoa va a ser uno de los guardias más pesados que hay en la NFL desde el principio, y creo que eso les va a dar un poder que no tenían anteriormente. La cosa es que John Runyan a mí me parece más un jugador que gana por su técnica y que gana por su agilidad que por su poder. Entonces tengo la duda de qué tanto encaja dentro de este esquema. Y John Michael Schmitz a mí me sigue pareciendo un centro por debajo del promedio, que además el año pasado se lesionó. Schlottman creo que jugó bien cuando lo reemplaza, pero también me parece un centro en este momento que en muchos equipos sería suplente y creo que si es No titular. es debilidad ni fortaleza. Exactamente, si es titular no es no dices qué emergencia, no es como lo que hablábamos de los receptores, pero tampoco estás contento, ¿no? Y Sí. por ahí es donde creo que podría haber ciertos problemas. Los tackles son buenísimos y si están sanos, me parece que esta va a ser una línea ofensiva de top 10 incluso.
Sí, no, o sea, Andrew Thomas jugó 13 partidos y en cada uno de ellos lo volvió a hacer a nivel élite, solo permitió 13 presiones y una captura. Y además, para mí es uno de los mejores bloqueadores en la posición para el juego terrestre, así que él Es no tengo élite, para ningún. mí es élite. Sí, sí, o sea, el único Bueno, asterisco ha sido casi, esa es cruz, que, ¿no? ¿sabes qué? Yo aquí sí es uno de esos casos donde le estoy restando un poquito por la durabilidad y por el hecho de que ya son muchos años donde no ha Cuando se logrado lesiona. mantenerse sano, algunos que se perdió completamente. Creo que esa es la única razón por la cual Sí, no lo pongo arriba. Pero yo lo veo mucho como el Joe Burrow de los tackles ofensivos, ¿no? Cuando está, todos estamos de acuerdo en que es de los mejores, sí, sin duda, pero sin se duda. pierde tanto tiempo que también lo debemos de tomar en cuenta. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, al menos no hay ninguna sola duda de que por el lado izquierdo va a estar muy bien el asunto. Imagínense, 13 presiones con todo lo que ya describimos hace rato sobre Jackson Dart permitiendo presiones y capturas, que solo sean 13 nada más marcadas para Andrew Thomas y una captura, pues yo creo que Y de repente, por buenísimo, ¿no? ejemplo, hay una jugada que se me quedó marcada contra San Francisco, porque justo estaba viendo a Andrew Thomas, gana primero inicialmente, el jugador de San Francisco le quiere ganar por fuera. No, Perfecto, le gana. Intenta contrarrestar el jugador de San Francisco con un spin move. Lo nulifica. Ganó. Pasaron 3 segundos. Ya ganó en el plan A y en el plan B del pass rusher. Jackson Dart no se deshace del balón, se pone a correr y el jugador que estaba intentando presionar por ahí termina con la captura. Bueno, ese es totalmente el mariscal de campo, ¿no? Andrew sí, Thomas hizo todo lo que le tocaba, pero bueno, ahí no hay nada que hacer con Jackson Dart. sí, no, cuando se tardan tanto, Esas no, son es las jugadas imposible. en las cuales el mariscal de campo no le ayudó a la línea ofensiva, pero en su mayor parte yo creo que la línea ofensiva hizo su trabajo. Sí, no, totalmente. También el Luminor solo permitió 19 presiones y 4 capturas y creo que solo es mejorable en el ataque por tierra. Mejorable no quiere decir que sea malo, para mí es sólido, solo quizá podría dar un pasito más adelante, pero protegiendo al pasador es buenísimo y pues también esos números que menciono de las 4 capturas y 19 presiones también tienen algunas que ver con que pues, Dart simplemente no cedía, no pasaba el balón. Y a ver si con Maigua simplemente el lado derecho se vuelve más sólido, ¿no? Porque sí es verdad que pasar de tackle a guardia, pues es un poco más adaptable para el tackle, para el que viene siendo tackle, porque pues sí, En teoría es más sencillo, sí. son menos labores, ¿no? Las que te asignan, pero, y además con el peso que tiene, yo creo que también puede adaptarse rápido. Pero ahí está la apuesta, ¿no? Que Andrew Thomas sí esté sano, por el lado izquierdo, incluso si Ronian, que yo considero que es promedio, tanto por tierra como por protegiendo al mariscal, pues no va a tener tantas complicaciones si tienes a Andrew Thomas ahí, y Maigua y el Lumenor se vuelven una fortaleza de ese lado para que ahí incluso el ataque por tierra tenga su principal foco, ¿no? Porque Michael Smith, la verdad sí me parece un centro así, mid, o sea, que no es ni fortaleza ni debilidad, Aquí simplemente la duda existe va a ahí. ser qué tan bien les va en la transición al nuevo esquema, ¿no? Sí, Porque sí, también. sí va a ser una diferencia. O sea, eso sí lo tenemos que decir. Sí va a ser una diferencia, muchos más conceptos de poder y eso evidentemente cambia lo que estás buscando, ¿no? Buscas jugadores que sean más fuertes, más pesados, que te ayuden a hacer ese desplazamiento por el centro y no tanto que tengan la agilidad para salir a espacios abiertos a ayudar a bloquear, ¿no? Que es lo que buscaban en el esquema anterior un poquito más, o que ganen con técnica. Ahí es donde va a ser interesante. También qué tanto Maigoa juega como guardia y qué tanto el plan es que si Andrew Thomas se lesiona o algo por el estilo sucede, Maigoa cambia de lado, se vuelva tackle, o el Lumenor cambia de lado, se vuelva tackle. Tienen algunos jugadores ahí por detrás que también eligieron el año pasado en el draft. En fin, hay cierto talento en esta línea ofensiva, cierta profundidad, y me parece que incluso ante una posible lesión de Andrew Thomas están protegidos, ¿no? Esta va a ser de las principales fortalezas del equipo. Si la línea ofensiva se mantiene sana, si les va bien en esa transición a un esquema de poder y pueden correr el balón de forma efectiva porque Scaribu se mantiene sano, este equipo va a tener un suelo mucho más alto que el año pasado. Pero evidentemente ahí ya enlistamos como 3, 4 cositas que tendrían que suceder para que todo funcione, ¿no? Y Sí, sabemos que en la NFL es raro que todo lo que necesitas que funcione se dé para para que tantos equipos, termines obteniendo esos sobre todo resultados. para tantos equipos, ¿no? Normalmente eso se le da a 2 o 3, que son los que sí Claro, terminan en la final de conferencia y en el Super Bowl, ¿no? claro, hay 2 o 3 equipos cada año que todo les sale bien. Hay Sí, 2 o 3 equipos cada año que todo les sale mal. Por ejemplo, los Colts el año pasado, ¿no? Parece que alguien les puso una maldición. sí, hay un Pero muñeco bueno, vudú, ¿no? Sí, sí. es algo que no sabemos a quién le va a suceder, pero que
sí sucede, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre planteamos distintos escenarios y no pretendemos que lo que creemos que va a suceder es lo único que puede suceder. Tampoco vamos a ser incrédulos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, Aje, pasando a la defensiva, mi mayor duda con esta línea defensiva, Aje, es en el interior, ¿no? Porque pierdes a Dexter Lawrence, el mejor tackle nariz del NFL posiblemente, y lo reemplazas con DJ Reader, un jugador que recientemente ha tenido algunos problemas de disponibilidad, que no ha sido el mismo que en su momento considerábamos una defensiva contra la carrera de una persona. Y estamos hablando de un equipo que tuvo ciertos problemas el año pasado deteniendo el juego terrestre, ciertos problemas ejerciendo presión consistente al mariscal de campo rival. Fueron número 21 en porcentaje de los pases del rival donde generaron presión, y además le permitieron 5.5 yardas por acarreo a los corredores rivales, que fue lo peor en la NFL, ¿no? Y luego debilitas el interior de la línea defensiva. Entonces esa parte a mí me genera ciertas dudas, porque ya de por sí era una duda. Y el único jugador que estaba sosteniendo esa unidad lo dejas ir. ¿Cuál es el plan? De verdad, Shelby Harris a sus 35 años, DJ Reader casi también a esa edad, Darius Alexander, que no ha hecho nada en la NFL desde que lo eligieron. De verdad, ese es el plan para intentar ayudar, porque, perdón, en la NFL, si en las trincheras no dominas, sobre todo en el interior, no vas a frenar a nadie, te van a poder correr consistentemente. No me importa qué tan buenos sean los linebackers que tienes atrás, si los linieros no ganan sus duelos, los linebackers no van a poder brillar. Sí, y ahí es donde Arbel Ruiz va a sufrir y va a empezar a sufrir estragos. En fin, yo creo que la prioridad y la única cosa que van a tener que hacer Reader y Shelby Harris juntos es frenar la carrera. Y Darius Alexander yo supongo que es por ahí la tirada de esta línea defensiva, porque evidentemente los exteriores no son tan buenos tampoco para la defensiva por tierra, así que las asignaciones van a estar claras, ¿no? O sea, sí van a trataron de atiborrar de hombres para, digamos, suplir la presencia de Dexter Lawrence. Vamos a ver si eso funciona, pero ve nada más lo que permitían por tierra. Fueron la peor defensiva por tierra de la NFL en IP y por mucho. Y por eso estamos diciendo las cosas así, ¿no? Porque entiendo que vamos a ver la otra cara de la moneda, porque siempre hay dos formas de interpretar las cosas, ¿no? La que nosotros planteamos, pero también quizás los Giants dijeron, mira, teníamos a Dexter Lawrence y de todos modos éramos así de malos, pues hay que deshacernos de él, lo reemplazamos en el agregado, que no debería ser tan difícil, porque en teoría le fue muy mal a este equipo el año pasado, y con eso estamos del otro lado. Pero aquí me parece que estás identificando mal el problema y la solución. Dexter Lawrence no era el problema. No fue su mejor año el pasado, entiendo perfectamente. No se acercó al nivel que tuvo en 2024. Y también hay acusaciones incluso de que de repente se estaba dosificando porque no le dieron el contrato que buscaba. Sea como sea, es uno de los mejores jugadores en su posición y lo fue el año pasado también. Entonces, dejarlo ir a él me parece que es culparlo de cosas que no fueron su culpa. Y me cuesta pensar que este equipo va a poder mejorar demasiado sin uno de sus mejores jugadores. Y además, tomando en cuenta que por lo que lo cambiaste no es por algo que va a mejorar tu defensiva, y que creo que reforzaste algo que tampoco es como que necesitabas mejorar sí o sí para que funcionara tu ofensiva, que en este caso fue por un liniero, ¿no? Sí, es algo cuestionable. Vamos a ver qué ocurre. Van a depender aquí de las presiones que haga Abdul Carter, porque, a ver, aquí yo creo que se fusionaron las cosas. Abdul Carter ponía las presiones, Brian Burns ponía las capturas. Si te pones a ver el tape, te das cuenta que Abdul Carter sí presionaba constantemente, no capitalizaba las capturas. Ese fue su problema, ¿no? Porque, o sea, hablando de su problema por la proyección que le daba a uno como prospecto importante desde su generación, posiblemente el mejor o el más atractivo defensivo de su generación, pero las presiones ahí existían, y Brian Burns era el que no presionaba tanto, pero era el que capitalizaba lo que quizá empezaba ahí haciendo Abdul Carter. O sea, se complementaron a mi punto de vista de manera importante. O sea, Abdul Carter tuvo 66 presiones y tuvo 4 capturas. Brian Burns tuvo 53 presiones, 16.5 capturas. Acabó en el top 5, ¿no? De capturas, top 3 creo, incluso la temporada pasada, Brian Burns. Pero para mí, en el top 5 histórico de los Giants, ¿no? Empatado con Jason Pierre-Paul en 2011 por el cuarto mayor total para un defensivo de los Giants. Sí. Fue algo bastante bueno, pero también son estadísticas un poco mentirosas. Ahorita lo que hablabas de las presiones AG, tuvo casi la mitad de presiones al mariscal de campo que Abdul Carter. Y el novato también lo superó en golpes al mariscal de campo. No solo eso, Burns
solo superó a su bloqueador en el 7% de las jugadas. Uy, qué Algo que horrible número. palidece con lo registrado por Carter, que lo consiguió en el 14% de los snaps, el doble. El De doble. jugadores con al menos Sí. 100 snaps presionando al mariscal de campo, Abdul Carter terminó 44 en porcentaje de jugadas en las cuales logró generar presión. 37 en porcentaje de las jugadas en las cuales superó a su bloqueador. Brian Burns en esas mismas dos estadísticas fue 183 y 87. Sí, sí, o sea, él terminaba lo que Abdul Carter empezaba, a mi punto de vista, porque, insisto, ves el tape y si te das cuenta que Abdul Carter no capitalizaba la captura, pero hacía la presión y yo creo que eso también es muy valioso y más Y fue siendo mejorando mucho novato. a medida que avanzó el año, Sí, ¿eh? También hay que decir eso, porque hay novatos que de repente progresan, pum, se topan con una pared y ahí se quedan, ¿no? aquí fue más o menos al revés, ¿no? O sea, Aquí fue, pum, explotó completamente hacia el final. Eso me tiene muy ilusionado, sobre todo ahora que regresé y vi los últimos partidos. Sí, Tuvo al menos 4 presiones al mariscal de campo en 4 de sus últimos 5 partidos y en ese periodo tuvo 28 presiones al mariscal de campo, más de las que tuvo Brian Burns en todo el año. ¿Por qué estamos hablando tanto de presiones contra capturas? Para mí lo más importante es tener a un jugador que consistentemente te genere las presiones, sí, porque claro. eso es lo que se mantiene estable de un año a otro. Las capturas es algo que de repente fluctúa un poquito más. Puedes ver temporadas en las cuales un jugador tiene 5 capturas y en la siguiente tiene 13. Pero si tiene 50 presiones al mariscal de campo, lo más probable es que el siguiente año se va a acercar a las 50 otra vez. Entonces, la producción de Abdul Carter es más sostenible. Estadísticamente es más sostenible. PFF tiene algunas estadísticas que consideran como estables y algunas como inestables. La de las presiones es estable, la de las capturas es inestable. Y me parece que lo de Carter, por eso es algo que debería de ilusionar mucho a los fans de los Giants, porque además le permitiría a Brian Burns, si sigue progresando Carter, le permitiría a Brian Burns seguir en ese rol de complemento, seguir en ese rol en el cual él cierra la jugada, pero la presión inicial, el que detona el plan de la ofensiva rival es Abdul Carter, ¿no? A eso sumas a un Kayvon Thibodeau que puede rotar con los dos, ayudar mucho, sobre todo contra la carrera, y a eso sumas a Arvell Reese como un jugador que de repente puede también posicionarse en la Cargar. línea defensiva. Sí. Y ahí es donde el plan de los Giants puede ilusionar, y ahí es donde entiendo que los fans de los Giants se enojan con nosotros por ponerle una calificación tan baja a su draft cuando tienen ese potencial para presionar al mariscal de campo. El tema, G, es que eso implica cierta proyección, porque estamos hablando de una defensiva que el año pasado ya contaba con muchas de estas piezas y que terminó número 21 en porcentaje de las jugadas en las cuales logró presionar al mariscal de campo y 15 en capturas. Entonces fueron promedio en capturas, pero definitivamente lograron convertir más presiones a captura que el equipo promedio. Y eso, en teoría, te habla de que eventualmente va a regresar a la norma, ¿no? Y entonces, este es un pass rush que sí necesita cierta mejora comparado al año pasado de las piezas en las cuales se invirtieron. Vamos a ver si Arvell Reese es el jugador que puede ayudar y sobre todo si los dos de fuera pueden seguir ejerciendo presión de la misma forma en la que lo hicieron el año pasado, ahora que les quitaste a Sexy Dexy en el interior. Este plan de línea defensiva, insisto, tiene sus dos vertientes. Una donde los tres del interior se encargan de una sola cosa, que es de tener la carrera, y los otros a solo presionar al mariscal de campo y ayudar a que los linebackers también puedan explotar. O la otra es que pues, nada más hay un buen pass rush, pero que otra vez sea el mismo problema del año pasado de permitir muchas yardas por tierra, que por cierto es muy curioso. Es lo que le pasó a John Harbaugh en sus defensivas en los últimos 2 años, ¿eh? Aguas. De acuerdo, completamente de acuerdo. Si no lo mencionabas tú, lo iba a tener que mencionar yo. Solo para complementar un par de datos. Roy Robertson Harris era un jugador en el cual esperaban que hubiera un rol importante. Se lesiona, se rompió el tendón de Aquiles, entonces no va a estar disponible esta temporada, se pierde todo el año y creo que también por eso el interior de la línea defensiva se ve un poquito peor de lo que era realmente el plan. Y mi segundo apunte es que el único cazamariscales con doble dígito de capturas para John Harbaugh en Baltimore desde el retiro de Terrell Sox fue Cal Van Noy. Un jugador lo consiguió. Terrell Sox se retiró en 2017, si no me equivoco, entonces estamos hablando no fue hecho por él, además, 8 ¿no? años. Kyle Van Noy 8 no años.
En 8 años tuvo un jugador que llegó al doble dígito de capturas, Kyle Van Noy, que además no fue desarrollado por él, como tú bien apuntabas. Esa es la parte que a mí me preocupa y la razón por la cual también soy un poco menos optimista con la posibilidad de que este equipo sí desarrolle bien a Abdul Carter, que sí desarrolle bien a Arvell Reese, porque no han mostrado la habilidad en años recientes de hacerlo. Entonces, Sí, nada no. más lo dejo ahí. Espero que no consideren que soy hater por eso, pero es una Ay, preocupación simplemente que para mí existe. Y es, hablando de los linebackers, AG, aquí es donde el plan llama mucho la atención. ujú. Y Arvell Reese va a definir mucho del éxito que pueda tener esta defensiva en 2026. Si Reese es ese fenómeno que fue la última temporada en Ohio State, me parece que esta va a ser una defensiva que definitivamente va a dar de qué hablar. Pero si es un jugador que se ve como un linebacker, que apenas tiene una temporada como titular y que además lo ha hecho dividiendo su atención en dos roles distintos, creo que puede que el periodo de ajuste sea más importante de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Abdul Carter el año pasado tuvo un periodo de ajuste al principio de su temporada y al principio no sabían bien qué hacer, de repente lo ponían en la línea defensiva, de repente lo ponían como linebacker, como que no estaban del todo claros con cuál iba a ser el plan para desarrollarlo y lo encontraron conforme fue avanzando la temporada. Pero luego también tienes a otros jugadores que entiendo, un caso más diferente, pero Travis Hunter, por ejemplo, pues nunca encontraron tampoco qué hacer y su temporada de novato terminó siendo perdida. Entonces nos encantan los jugadores versátiles que hacen de todo hasta que tienes que encontrar el rol en el cual empiecen a producir desde el principio, porque si no lo hacen, puedes sufrir mucho su confianza y ahí es donde puedes arruinar jugadores. Esa es la preocupación que tengo con Arvell Reese. Pero de nuevo, a mí me parece un jugador extraordinariamente talentoso y además sí estoy de acuerdo en que su mejor posición es como linebacker alejado de la línea de golpeo. Me gusta que el plan inicial sea ocuparlo en ese rol y no en la línea defensiva. Esa era de mis principales preocupaciones y debo decir que al menos esa parte me deja un poquito más tranquilo a pesar de todas las dudas que tengo. Sí, yo creo que es lo ideal, es lo idóneo, porque a ver, yo lo tengo descrito así en mis apuntes, Arbel Ruiz. Es la esperanza de esta defensa. Así, primero lo puse de esa forma, ¿no? 6 capturas y media, 10 tacleadas para pérdida de yardas, permitió solo 182 yardas en cobertura y tuvo 30 detenciones exitosas, que eso en términos de PFF significa que ya sea por acarreo o ya sea en un pase, no permitió que hubiera yardaje positivo para el rival. 30, eso se me hace un buen número, sobre todo tomando en cuenta que son menos partidos en el college football. Para mí parece un híbrido generacional, pero aguas con eso, porque cuando hay prospectos así y son mal guiados, luego no terminan haciendo una cosa y otra. Y ahí es donde yo al menos me acuerdo mucho de este prospecto. No quiero decir que va a ser su historia, pero me acuerdo mucho del prospecto llamado Isaiah Simmons, que de repente podía ser alguien que cubriera el pase, alguien que pudiera cargar un poco, y hasta estas alturas yo sé que sigue teniendo trabajo en la NFL, pero fue un tipo elegido en el top 10 del draft, Santiago, y pues no ha logrado tener ni un equipo que confíe realmente en él a largo plazo, ni tampoco una posición donde realmente puedas confiar que va a hacer las cosas bien ahí. Ya lo han tenido de linebacker, de safety, lo llegaron a tener cargando en la línea defensiva y no ha brillado en ninguna. Y es ahí donde yo ojalá espero que Harbaugh tenga toda la paciencia con este morro y realmente o sea, entienda que no le debe exigir demasiado desde el primer día, porque la exigencia es para un Tremaine Edmonds que viene de probar que los Chicago Bears le sobrepagaron, ¿no? Por algo lo dejan ir. Y que en todo caso debe darle la oportunidad de redimirse a él, que en su momento sí tuvo sus saltos, que fue en Buffalo, a mi punto de vista. Y creo que es alguien bien interesante, alguien que sí puede funcionar, pero esperaría que el liderazgo de Arvell Reese pues vaya tomando relevancia, pero con el paso de las semanas, porque yo sigo pensando que es peligroso, sobre todo en donde está ahorita. No estoy tan confiado todavía de que pueda A, ser a mí el gran prospecto que no me sorprendería que McFadden tenga snaps al principio rotando junto con Arvell Reese y que tenga un rol más sí. dependiendo de la situación con algunos paquetes y poco a poco le vayan construyendo. De hecho, creo que sería posiblemente un buen plan ese de desarrollo para no cargarle demasiado pronto a un jugador que de nuevo va a cumplir 21 años apenas terminando agosto, va a empezar la temporada recién cumplido de 21 años y además estamos hablando de un jugador que tiene un año como titular nada más.
Sí, o sea, Hay que ser pacientes porque el talento es real, pero muchas veces si no eres paciente con el desarrollo, puedes terminar arruinando ese talento. Ahora, G, pasando a la secundaria, aquí la verdad es que me costó pensar a quién poner, si a Colton Hood, pensar quizás poner ahí al otro Greg jugador. Newsom. Greg Newsom, se me está escapando su nombre, muchas gracias. Los veo más o menos igual, como buenos complementos. De hecho, Colton Hood yo creo que tiene un suelo bastante alto porque es bueno en cobertura personal, Sí, sí lo porque es es. buen atleta, me gusta todo lo que hace. Tampoco creo que tenga un techo tan alto. Yo creo que es un esquinero número 2 y aquí la esperanza es que Paulson Adebo tenga más salud y juegue un poquito mejor que el año pasado, porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero me quedó a deber él, ¿Adivo? Paulson Sí, Adebo, y sí. me quedó a deber también Jevon Jevon. Holland, que también lo contrataron en agencia libre. No fueron dos de los jugadores que suman en agencia libre, que les dieron mucho dinero y en teoría estaban llamados a potenciar a esta secundaria, y no lo hicieron, no la transformaron de la forma en la que esperaban. Adebo terminó número 93 en yardas por snap en cobertura el año Uf, pasado entre todos los esquineros y 93. además estuvo lesionado, ¿no? Solo jugó 12 partidos como por lesión. Y luego tienes ahí a algunos safeties como Javon Holland, que como mencionaba fue una inversión fuerte y que el tipo cada vez es peor en cobertura, cada vez comete más errores, falla más tacleos y aparece con menos jugadas importantes. Luego lo complementas con Tyler Nubin, que elegiste alto en el draft, sigue sin una intercepción en la NFL, ya lleva un par de temporadas. Me ha quedado a deber esta secundaria, por más que tiene cierto talento, Aje. Sí, no, Tyler Nubin que permite un rating arriba de 110, es malo contra la carrera, yo creo que lo han exhibido lo suficiente, pero no lo han exhibido lo suficiente y por eso le siguen dando el voto de fe. O sea, yo sí tengo amigos que me han dicho que confían en que con Nubin ni siquiera nos vamos a asomar en Caleb Downs. Yo digo, oye, no, porque a Nubin ya lo vi, sí lo veo exhibido. A Downs, por más que me haga falta verlo, no creo que lo van a exhibir así como lo han hecho con Nubin, al menos en el tape que yo he visto. Pero, pero sí es alguien que a veces creo que se pierde mucho y eso es algo que no me gusta en un safety, porque es justo lo que la primera regla creo que para un safety es no perderte. No perder, porque si te pierdes tú, pum, se viene la jugada grande o se viene un avance importante y eso es algo que no se puede permitir en un safety. Y eso a veces también destantea al resto del perímetro. Y eso es algo que con Caleb Downs quizá podías tener orden. Y pues ahora Jevon Holland, algo que me gusta con él es que es muy versátil, lo puedes poner en la caja, lo puedes poner en la ranura, lo puedes poner en la línea defensiva, o sea, es alguien muy, muy bueno y yo quiero pensar que Shane Bowen no lo supo usar bien, Sí, lo creo. utilizaron más como free safety cuando a mí me gusta más cerca de la línea de golpeo. Esa Sí, parte no la claro, termino de entender del todo. es el strong safety, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que Imagínate, para eso sumaron a Darius Washington, ¿no? Que va a ser el sí, tercer safety. Recordemos que este es un esquema que utiliza tres safeties mucho tiempo. Y creo que ahí muchas veces lo van a quitar a Drew Phillips, el esquinero de ranura, y van a poner a Darius Washington. Pero Darius Washington viene de romperse el tendón de Aquiles el año pasado, entonces no sabemos qué tan sí, sano va a estar, ¿no? Pero si está al sí, 100, me parece que él va a ser el safety libre y eso va a dejar más libres a Holland y a Nubin para que jueguen cerca de la línea de golpeo, de repente como safety fuerte, de repente como esquinero de ranura y no sabes cuál de las dos va a ser ninguno de los dos, ¿no? Creo que ese es el plan de Nueva York, pero de nuevo es proyección, vamos a ver cómo les funciona sí. y vamos a ver qué tan sano puede estar Y Ardarius Washington para liberar a los otros dos. el que sí me ilusiona mucho a mí es Colton Hood, que para mí puede ser el pick, así, con todo y que ya mencionamos a Margoa y a Reese, para mí puede ser el pick de estos Giants. Yo creo que, como tú bien dices, su techo no es tan alto, pero el tipo viene de nada más permitir un touchdown en toda su carrera en el college, entendiendo que en Colorado y en Auburn prácticamente no jugó, pero el año en el que juega con Tennessee, yo creo que lo hace muy bien, entendiendo que además Tennessee está en una conferencia muy competitiva, pues sí, enfrentó a varias ofensivas que son capaces de producir o que son capaces de competir al máximo nivel, como Georgia, como Alabama, etc, etc. Y para mí que solo permitiera 318 yardas y ese touchdown en ese año, creo que puede ser una muy buena ayuda para Paulson Adebo. O sea, de repente incluso rotar a que en ciertos snaps Colton Hood sea el que tenga patrullando al receptor principal y en ese snap lo nulifique. Yo creo que es algo que sí puede hacer Colton Hood y es algo que a mí, por ejemplo, me ilusiona mucho, porque para mí es alguien que me impresionó en términos de jugadores de perímetro.
Es alguien que yo destacaba mucho a Colton Hood, y aquí sí creo que los Giants eligieron a un buen jugador que ojalá ayude muchísimo a Paulson Adebo a quitarle presión, porque también esa es la otra, no tenía otro esquinero que realmente le ayudara y pues, Como Deontay Banks ahí estaba apareciendo, ¿no? No, bueno, Deontay Banks que ya va para Bost, ¿no? Ahí está el pan, ahí está el pan. No, sí, completamente va que vuela para Bost. Es un jugador que simplemente no tiene la capacidad de identificar el balón en el aire y voltear. Y eso es muy importante para un esquinero, ¿no? Porque me gusta todo lo demás que hace, pero de eso simplemente no le permite brillar. Y luego está Drew Phillips, que es un esquinero de ranura, que curiosamente, aunque es chiquito y en teoría no podría ayudar tanto en esa faceta, aparece un montón a conseguir tacleos tras la línea de golpeo, detrás de la línea de scrimmage. Eso es algo que me llama la atención. Si quitas las capturas el año pasado, Drew Phillips fue el jugador con más tacleos para pérdida de yardas de los Giants la temporada pasada. Tuvo 9. Es un jugador que no solo puede ayudar contra el juego terrestre, también en pases pantalla es buenísimo identificando cuando vienen, adelantándose a los bloqueadores, detonando la jugada. De repente, cuando hay reversibles, jet sweeps, cosas por el estilo, lo identifica muy bien y es buen tacleador en espacio, ¿no? Creo que eso le va a permitir seguir teniendo snaps, pero por ahí también me parece que podría de repente ser quitado del emparrillado para que sumen a ese tercer safety, como habíamos resaltado anteriormente, ¿no? Sea como sea, este equipo tiene ciertas piezas y es una constante que hemos mencionado a lo largo de todo el video. No han jugado al nivel que esperaríamos del talento que tiene esta plantilla, ¿no? Y entiendo que por eso corrieron al staff anterior y ahora traen a Harbaugh, pero sí parece que gran parte de la apuesta de este equipo es que Harbaugh potencie el talento con el que cuenta de una forma que Brian Daboll no fue capaz de hacer. Creo que ese es, después de evaluar toda la plantilla, de ver los cambios que no son tantos, a menos de que hayan sido forzados por lesiones o cosas así, como el cuerpo de receptores o porque tú solito dejaste ir al tackle nariz y entonces lo tienes que reemplazar. Quitando esas situaciones, la verdad es que este equipo está apostando en muchos casos porque el staff de coacheo va a desarrollar a los jugadores y los va a poner en mejor posición que los entrenadores anteriores. Vamos a ver qué tanto les funciona. Definitivamente es un plan que en ese sentido es arriesgado porque están apostando porque Joe Schoen sabía lo que estaba haciendo y que era el entrenador en jefe que en su momento fue elegido como el coach del año, el que no sabía aprovecharlo. El tiempo dirá quién tiene la razón, pero me parece que esa es la disyuntiva que tenía el equipo de Nueva York y vamos a ver cuál de las dos era la realidad. Sea como sea, este es el escenario que yo veo para la próxima temporada, pensando en predicciones, ¿no? En el escenario optimista, yo creo que quizás este equipo puede estar rayando por meterse a los playoffs como comodín, quizás como el séptimo equipo, quizás se quedan como uno de los mejores que está fuera. En el realista y en el pesimista, la verdad es que yo creo que van a terminar con récord perdedor. Si yo tuviera que apostar dinero, si yo tuviera que meterle a qué va a suceder con Nueva York, yo diría que van a terminar con récord perdedor. Pues tú me dirás, Santiago, el over-under de victorias justamente está ahí en la barrera que estás poniendo, son 7.5 las apuestas, así que evidentemente te irías por el under, ahí jugándole al Canelas con ese 7-10. Yo la verdad lo veo igual, o sea, el 7 y el 10 lo veo igual. El pesimista le puse una victoria más, no los veo tampoco tan alejados, pero evidentemente con un escenario pesimista podría haber preocupaciones para ti, para mí, porque significaría que algo de lo que formaron de esta plantilla no funcionó, que en este caso puede ser el dejar ir a Dexter Lawrence, porque, o sea, para mí pase lo que pase, el siguiente año tienen que volver a reforzar la línea defensiva, pase lo que pase. O sea, en el interior, sí. Tendría que ser la prioridad, es más, para el siguiente año. Y bueno, dependiendo ahí los problemas que se sumen, ahí veremos qué onda, ¿no? Pero lo veo más o menos igual. Si todo sale bien, si hay salud y demás, creo que Giants, incluso si el mismo Harbaugh nos demuestra por qué incluso Baltimore se puede arrepentir de haberlo dejado ir o algo así, sí pueden incluso meterse a playoffs. Yo creo que con 10 victorias sí hay una posibilidad de que se puedan meter a playoffs para al menos ahí agarrar un comodín y pues, eso sería un progreso enorme. La división es muy rara porque por un lado, hay un escenario en el cual yo creo que los 4 equipos son buenos. Sí, honestamente, sí, ¿no? Washington, si Jaden Daniels está sano, en teoría va a ser un muy buen equipo. Filadelfia ha sido un modelo de consistencia en los últimos años y aunque parece que va a la baja, su a la baja
es mejor que la mayoría de las temporadas de Nueva York, por ejemplo, en los últimos 10, 15 años. Sí. Dallas tiene una de las mejores ofensivas de la liga y viene de invertir mucho en defensiva. En teoría, esta puede ser una división en la cual los 4 equipos aspiran a terminar con récord ganador. Y ahí se pueden canibalizar un poco también. Sí, pero yo creo que para Giants lo que más le compete son 2 cosas a mi punto de vista. Que Jackson Dart termine sano la temporada y con números que sí lo asienten ya como, no voy a decir uno de los mejores 15 quarterbacks o algo, o quizá de los mejores 10, no sé, pero que sí ya sea el quarterback franquicia para los siguientes 10 años de los Giants, que sí lo veas con ese potencial de ser el próximo quarterback de los Giants por los siguientes 10 años. Y por otro lado, que al menos los jugadores que ya eligieron los recientes drafts en defensiva, pues sí hayan mostrado más altos que bajos, sobre todo en el caso de Arbel Reese, que parece ser el de mayor duda, ¿no? Porque creo que Abdul Carter tarde o temprano va a tener sus temporadas de doble dígito de capturas. Ya no estoy tan preocupado por eso después de ver el tape, porque esas 4 capturas y pico no me espantan si ves cómo se esforzó el sujeto, solo es cosa de que capitalice la captura y ya, pero si eso pasa, ya para mí es un buen año para los Giants. O sea, la neta no creo que tengan el potencial para ir por un Super Bowl en este año, incluso con Harbaugh en su mejor nivel dirigiendo, pero definitivamente si las bases de los últimos 2 drafts se asientan bien, yo creo que ya es ahí donde pues, para los siguientes 2 años, yo creo que ya puede ser la inversión correspondiente para ahora sí tratar de ir por todo. Esa sería la victoria en 2026 para los Giants a mi punto de vista. Y pensando en eso, AG, ya que nos dices para ti cuál es la versión de éxito de los Giants, ya que revisamos lo que es este equipo en ofensiva, en defensiva, los principales cambios, los esquemas, todo, literalmente todo lo que se nos ocurre que podríamos analizar de este equipo, yo te pregunto, ¿están mejor o peor con Jackson Dart comparado a Russell Wilson, que bueno, quedó tan obsoleto, AG, que hasta elegí una foto de menor calidad? No, yo creo que ahí sí están mejor, o sea, en la posición de quarterback están mejor y si se mantiene sano Dart, pues sí va a haber mucho mejor espectáculo en la ofensiva de Giants que con Russell Wilson, que ya va a ser analista, ¿no? En CBS, si no mal recuerdo. Yo también lo veo así. También estamos considerando que el año pasado no jugó Neighbors, entonces en teoría si Neighbors regresa sería una mejora también para este equipo. Yo estoy emocionado con lo que puedan hacer en ofensiva. Definitivamente creo que pueden ser un poquito mejores que el año pasado, sobre todo si gozan de salud. Donde me llama la atención ver qué piensas, AG, es en defensiva. Llega Arvell Reese, se va sexy Dexy. ¿Este equipo está mejor o está peor? Uy, es que es algo bien volátil, Santiago, porque por un lado la línea defensiva para mí está peor, pero pues capaz que con Reese los linebackers están mejor, no sé, yo lo veo un poco más o menos igual, porque Colton Hood es un poco mejor, yo creo que así, 51-49 de porcentaje de mejor a mi punto de vista, porque lo de Dexter Lawrence les puede doler. Es que sí es difícil, ¿no? Porque hay algunas cosas que nos ayudan a pensar que puede ser mejor este equipo. A mí me gusta el cambio de esquema, pero perder a Dexter Lawrence es algo importante, ¿no? Sí. Me costó también tomar una decisión. Es difícil, no los quise poner como igual porque no me parece que este equipo esté igual. Yo también lo veo mejor, AG. Decidí ser optimista, decidí verlo de esa forma, pero tampoco lo digo con tanta emoción, ¿no? Yo lo veo exactamente igual que tú, 51-49 mejor que peor si tenemos que elegir entre las dos. Sí, estoy de acuerdo. Pero la baja de Dexter Lawrence a mí me parece que es más importante de lo que quieren mostrar algunos fans de Nueva York, ¿no? Nos quieren vender la idea de que eso no importa, pero Dexter Lawrence era uno de los mejores lineros defensivos de su generación. Esos normalmente los extrañas y te das cuenta del impacto que tenían ya que no están con el equipo. Sí, totalmente. Y pues a ver qué pasa. Digo, yo di mis opiniones incluso en el draft de Joe Schoen, sobre todo. La cantidad de mensajes que me mandaron. Digo, yo al final no hago caso, hay cosas perdimos suscriptores, perdimos suscriptores. A mí me llegó a mostrar comentarios, Rudy, que le hicieron en su canal, donde decían, ya dejé de ver a Santi porque odia a mis Giants. Y yo así, güey, ¿qué prefieres que te diga? ¿Que te mienta sobre mi opinión? Nunca hemos pretendido tener la verdad absoluta, ni pretendemos odiar a un equipo o algo por el estilo, jamás. Simplemente
hay planes que nos gustan más que otros y eso es lo que les estamos intentando transmitir. Nada Y digo, más. y No digo es personal. recientemente, pues, a ver, el año pasado también me pasó lo mismo con los fans de Colts. Se las dejé votando y así acabó su año. Los Igual fans con de Colts Seattle. estuvieron 2 meses regañándonos y diciéndonos que no teníamos la verdad. Y luego no volvieron a aparecer. Los Sí, fans o de los sea, Patriots pasaron mucho tiempo diciéndonos que no teníamos razón y tenían razón ellos. Vamos a ver sí, cuál es este caso, ¿no? sí, sí, No, no. de nuevo, no pretendemos tener la verdad y si nos equivocamos seremos los primeros en aceptarlo. Pero definitivamente este plan, ¿entiendes Y, por qué lo hicieron? Me parece que hay muchos riesgos, AG. sí, Vamos a ver cuál es el resultado. arriesgos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué Por lo pasa. pronto, sí quiero preguntarte algo antes de irnos. Venga. Después de haber analizado ya una decena de equipos, ¿no crees que sobrevaloraste un poquito a los Giants? Posiblemente, sí, quizá un par de escalones. Tampoco creo que haya sido tan brusco la valoración que le tengo a este plantel, pero pues, si ustedes piensan, yo que pasé casi toda mi vida viendo la NFL peleando contra Harbaugh, una división, les puedo decir que sí es difícil jugar contra este coach, por más que haya tenido bajos en su carrera. Así que eso creo que también me Entonces, ayudó tú a la si evaluación. eres de los que confían mucho en que Harbaugh va a poder elevar el suelo de este equipo y le Y cambia la cara, que, ¿no? y que Jackson Dart también ha mostrado cosas bien interesantes y que Harbaugh en eso, pues con Lamar Jackson, al menos en el principio de su carrera, no falló. El desarrollo de Lamar Jackson sí se lo debe a John Harbaugh. Y eso es algo que pues, creo que con Jackson Dart también lo puede hacer. Y creo que sí hay piezas importantes para trabajar. Dicho esto, sí hay movimientos muy riesgosos que puede hacer que los Giants se arrepientan y que ya también les harían un flaco favor ya mandar a Cancún a Joe Schoen. Porque pase lo que pase, pues sabemos que John Harbaugh pues, iba a estar un buen rato acá en Nueva York, por eso yo creo que aceptó esa oferta laboral y pues a ver qué ocurre. Pues, la primera cabeza que caería si a los Giants no les fue bien este año sería la de Joe Schoen para que ahora sí haya una mejor sinergia a la toma de Pero ya lo decisiones. extendieron. Digo, eso a veces no, no significa nada, estamos de ajá, acuerdo. una liquidación y ya, pero No lo entendí. definitivamente. Mira, todavía entiendo que mantengas a Schoen. Extenderlo, ya eso me parece excesivo, ¿no? Porque estás mandando el mensaje de sin importar qué pase, se queda. Y no sé si se lo ha ganado, honestamente no No, sé. pues el historial te ha dicho que no, a mi punto de vista te ha dicho que no el historial. A ver, ¿qué podemos apuntar que genuinamente nos diga por esto merece quedarse? Jackson Dart, él no lo quería elegir. Él no quería Jackson Dart, lo eligió. Tenemos video porque fue en Hard Knocks mientras lo estaban haciendo. Tenemos video de esa conversación de Brian Dable diciendo, yo lo quiero. Y de él diciendo, bueno, si tú tienes razón, a nadie le va a importar que lo estemos eligiendo. Entonces vamos a tomar el riesgo. En Sí. fin, ahí sí siento que me estoy volviendo loco, honestamente. Siento Yo también. que estoy viendo otra realidad, pero bueno, ojalá me equivoque. Genuinamente, yo espero equivocarme y que le vaya bien a los equipos. ¿Saben por qué? Porque vemos cada maldito partido y no quiero perder mi tiempo con un mal equipo. Sí, eso Tan eso sencillo es como eso. Yo prefiero sentir que lo que estoy haciendo vale la pena y que no estoy desperdiciando mi tiempo viendo equipos mediocres que tener la razón. Y la honestamente. otra, Nueva York es un equipo de mercado grande, pero que, seamos sinceros, en los últimos 10 años, desde su último Super Bowl, básicamente, han estado jugando como si fueran de mercado chico. Y eso, o sea, sostenerse solo por el mercado ya es algo que no se vale. ¿Cuántas victorias ha tenido el equipo de Nueva York de playoffs en East Rutherford, en el MetLife Stadium? En el MetLife Stadium. No, pues posiblemente nada más la de cuando ganan a los Falcons, ¿no? Cuando ganan a los Falcons el año que ganan el Super Bowl. Esa, una. Sí, una. Francia tiene 2 victorias en ese estadio en el Mundial, en duelos directos, ¿no? Nada más para ponerlo en perspectiva. Francia tiene más victorias que Jets y Giants en playoffs. Exactamente. Wow. Los Giants son un equipo grande. Nadie lo pone en duda. Tienen unos años que no. Sí. Tienen muchos años que no. Sosteniéndose pues, de la ciudad, básicamente, de la ciudad en la que están. Así como los Knicks estuvieron 50 años sosteniéndose del mercado grande, al fin ya lo refrendaron con un título de la NBA. Pero esencialmente desde el retiro casi, desde que estaba el ocaso de la carrera de Eli Manning, este equipo no es competitivo. Sí, totalmente. Ya pasó mucho tiempo. Ojalá, por el bien de los fans de los Giants,
que este equipo pueda recuperar el nivel que le conocíamos, y eso sí se los voy a dar. Al menos en mi vida, cuando los Giants son competitivos es cuando tienen una buena línea defensiva, sobre todo por fuera. Y eso lo tienen aquí. Nada más vean la que le quitó el invicto a los Patriots. Échenle un ojito. Vamos a ver qué pasa, G. Venga. Por lo pronto, esto es lo que nosotros pensamos de los New York Giants. ¿Coinciden con nosotros en qué nos equivocamos? Los leemos en los comentarios y les agradecemos mucho si llegaron hasta este punto del video. Recuerden suscribirse a Destino Canton, denle like al video, vean todo el contenido que tenemos para ustedes. Ya tenemos más de una decena de previas de NFL, ya tenemos varias previas de college football también, donde les decimos quiénes son los jugadores en los que vale la pena enfocarse y quiénes van a tener futuro de NFL y cuáles son las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un campeonato, de ganar su conferencia, cuáles son los mejores jugadores en ofensiva, en defensiva. También hablamos de los coaches, de los principales cambios, pero en un formato mucho más corto para que ustedes puedan disfrutarlo también y que si son nuevos al college football, que no se sientan abrumados. Nosotros les ayudamos precisamente a eso, a que no se sientan abrumados con tantos equipos, que sepan cuáles son los que valen la pena. Por lo pronto, les agradecemos mucho si llegaron hasta este momento y nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama.